Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es hoy. Bienvenido a este espacio. Bueno, tú y yo nos conocimos en Doc, en ese entorno. Sí. Y ahí, bueno, yo lo que vi es un claro match. Total. Bueno, no solo match, sino me he visto muy identificado. Calculo que cada vez que yo veo como esos puntos de anclaje, digo, ¡buah! Esta persona ha pasado por mucho, tengo que conocerla más. Hombre, ya son unos añitos, ¿no? En esto, ¿no? Llevamos ya 23 años, hacemos el 17 de mayo de este año, hacemos 23 añitos en Fidenet y la verdad que, bueno, ha sido un viaje hasta ahora apasionante y espero que siga siendo igual de apasionante porque la verdad que ganas todas. Claro, tú estudiaste, periodismo, exactamente, y luego de hacer un paso por la televisión. Yo iba para yo iba para periodista convencido, además, de estos chavales de que de pequeñito cogían me da igual, la fregona o lo que sea, y retransmitía partidos de fútbol. Me encanta. Y era periodista convencido desde chiquitín, y además, pues eso que te dice mi madre, decía, tú vas a ser periodista. Yo seguramente eso se te queda en la cabeza y cuando vas a llegar ahí dices, pues ¿tú qué vas a ser? Pues periodista. Y yo empecé periodismo y iba viendo compañeros que estudiaban publicidad también, porque era una carrera en aquel momento que eran de 5 años y los últimos 2 eran publicidad. Y bueno, con el paso de los años me fui animando, hice las 2 a la vez. Hice cuarto de periodismo y la mitad de publicidad de cuarto y luego quinto de periodismo y la otra mitad. Y me queda un añito. Y ahí, pues bueno, estuve trabajando en medios de comunicación, en radio, prensa y televisión. Sigo colaborando en radio y alguna cosita de tele también, pero bueno, siempre me ha gustado más la parte audiovisual de todo esto. Seguramente es porque soy un poco vago para escribir y tengo menos tiempo. Igual ahora con la IA, todo esto el vídeo puede cambiar, ¿no? Podemos empezar a poner las imágenes, pero bueno, sí, realmente, bueno, he escrito, tengo la suerte también de poder escribir, por ejemplo, en El País y durante una temporada, y también me servía para concentrarme y hacerlo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que a mí lo que me gusta expresarme muchas veces es en radio fundamentalmente y bueno, y en televisión hoy en día, que también no es tan complicado como antes, ¿no? Que hoy en día como tienes que preparar el estudio, que está muy bonito, con unas cámaras y tal bien colocado, pues es verdad que a los periodistas, ¿no? Se os hace más sencillo en cierta manera, ¿no? Es que claro, ahí está la cuestión. Se os hace, no he dicho se nos hace, He notado, joder, me acabas de meter ahí una presión. Es curioso, ¿no? Porque al final, claro, bueno, estudiar versus experimentar, ¿no? Sí. Y tú lo has dicho, o sea, tú en realidad lo vivías de pequeño y luego pasaste ese proceso, pero en realidad está dentro de tu ADN, más allá que pudo haber un mandato ahí externo, ¿no? Que te lo habían metido en la cabeza, que a mí también, ¿no? Pero yo también me grababa, hacía mis programitas con mi hermana y tal. O sea, eso viene, o sea, comunicar viene de raíz, si no, no... Sí, hombre, yo creo que estás como predispuesto, no sé si genéticamente o el entorno, ¿no? Pero en cierta forma, pues vas viendo que eso se te da bien. Y yo en mi caso, pues como te decía, ¿no? Pues me gustaba y me gustaba seguramente más el periodismo deportivo, pues como a todos los chavales. Y bueno, luego tuve la suerte y la mala suerte, pues por un lado de trabajar muy rápido, enseguida me enchufé con unas prácticas de periodista en radio, una radio local. Luego pasé a la cadena SER enseguida. Me acuerdo que me cogieron en Televisión Española, me habían cogido en Radio Nacional y me acuerdo que pasé una noche horrible porque le tenía que decir al de Radio Nacional, que era un tío majísimo, que quería hacer televisión y yo con 21 años, pues imagínate, pasé una noche que iba mañana al día siguiente a una entrevista y ¿cómo le digo a este hombre que no quiero? Porque, claro, nos elegía un porcentaje muy pequeño. Yo era como uno de esos elegidos y me acuerdo que fue uno de los peores momentos y la maravilla de, bueno, Jesús Mari Esteban, que me acuerdo de él, de Radio Nacional en Donosti hace muchos años, que me cogió y me dijo, pero hombre, por favor, si es eso, ni te preocupes. Yo decía, es que me voy a cerrar puertas luego, si algún día quiero venir aquí ya no van a querer. Me hice una película. Pero me encanta, ¿no? Y fue la sensación de sentarme y al minuto 1, iba a decir el 3, no, al minuto 1, bueno, pues una persona enfrente que te transmite todo ese saber estar de muchísimos años haciendo radio, el decir, bueno, no te preocupes, que estás para aprender, aquí estamos cuando quieras, y bueno, ya se me quitó un peso de encima. Y a partir de ahí, pues televisión, y luego volví a la radio, que me encanta. Estuve trabajando en Cadena SER, estuve en Bilbao trabajando en la SER, algo también en Donosti. Se fraguó un proyecto ahí en Donosti por un malentendido en el área de deportes, que era lo que a mí además me apetecía. Había empezado a colaborar con El País, seguí colaborando con El País, y ahí trabajé en El País en Donosti ya de una manera un poquito más habitual, ya no puntualmente haciendo cositas. Y ahí me metí en un intensivo, es una cosa interesante para sobre todo los que
que vienen a Euskadi, digamos, ¿no? Y en cierta forma hablan del euskera, pues yo soy lo que se llama euskaldunberri, ¿no? Que es que he aprendido de mayor, yo estudié euskera de pequeño, pero yo he ido en colegio privado católico y bueno, teníamos euskera como asignatura y no sabía euskera. Entonces, cuando fui a hacer las pruebas de selección para periodismo deportivo de TV, me avisaron, oye, esto o te pone las pilas o aquí no hay nada que hacer. Y me metí un intensivo. Coincidió que, bueno, pues el proyecto que me habían ofrecido en Cadena Ser Donosti para ser periodismo deportivo, pues no pudo entrar por un problema administrativo, vamos a dejarlo ahí. Me quedé de repente, como se dice, colgado, dejé el trabajo aquí, me fui allí y ¿ahora qué hago? Y entonces me metí en un intensivo de 5 horas al día de euskera. Por las tardes trabajaba en El País y por las mañanas estaba estudiando euskera y bueno, pues hacía mis crónicas y demás. Y luego pues me presenté a las oposiciones de TV y pasé varias cribas hasta que llegó el euskera y evidentemente suspendí en el oral. Claro, Qué pena. suspendí ahí, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues bueno, me entró luego, tuve que dejar euskera porque me entró trabajo en la agencia EFE, fui corresponsal en la agencia EFE de televisión en Euskadi. Y bueno, ahí hice un máster, metí muchísimas horas. Eran otros tiempos, eran los tiempos en los que todavía estaba ETA y la parte dura. Yo trabajaba 27 días al mes, 24 horas al día. Era una locura. Ahí pasaste también a hacer noticias, ¿no? Más pues, de corte de actualidad, político. Pero casi todo político. O sea, el problema para mí es que se me quitaron bastante las ganas Claro. del mundo del periodismo porque era mucha política, mucho tema de ETA, pues venta a televisiones nacionales e internacionales, vendíamos mucho a CNN, bueno, Esto con F, ¿no? a Bloomberg y televisiones internacionales. Y hay una parte también que al final, pues yo era periodista, pero me tocaba la parte un poquito también de producción y demás y explicar cómo se hacía. Entonces me tocaba, pues eso, varios palos y es una época de mucho aprendizaje. Pero ahí, pues eso, trabajar 12 días, librar 2, 12 días, librar 2, pues tú diles ahora, ¿no? A los chavales que vienen y dices, yo trabajaba así, ¿no? Suena muy, muy cebolleta, de abuelo cebolleta esto, ¿no? Pero es verdad que pues eran jornadas maratonianas, ¿no? Y bueno, y realmente fruto de todo eso y de que en algunos momentos nosotros trabajamos con un sistema, bueno, enviamos señales de televisión a canales internacionales y bueno, a veces teníamos acuerdos con algunas y había que hacer los envíos típicos y yo tenía un compañero cámara que en principio sería la persona idónea y válido, ¿no? El cámara y luego el periodista. Bueno, como era una tarea relativamente sencilla y bueno, además daban un plus por eso, pues nada, pues la mayoría de las veces lo hacía yo. Simplemente tenía que hacer ahí 20 minutos, le daba al play, veía que funcionaba bien, que la imagen cargaba bien, que no había ningún problema, que llegaba al otro lugar y tenías que estar ahí, ¿no? Al final era más tiempo. Pero bueno, y para hacer, como era siempre un tío muy, muy salsero, esa vertiente de periodista la tenía, pero también la de, bueno, me gustaba ya la tecnología y andaba mirando cositas y tenía mis ideas, pues entre que tenía una conexión de alta velocidad, que no era lo que teníamos en casa, que solía ser los que tenemos, yo tengo ahora, acabo de hacer 51, pues los que tenemos más o menos 50 o 50 para arriba se acordarán. Y pues si te llaman por teléfono, colgabas, te conectabas a internet, le dabas y esperabas a que se cargaran las webs, que tardaban la vida, ¿no? Menos los chats, el IRC y todo eso, que era otra cosa que iba más rápido porque era texto. O el ICQ el también. ICQ y tal. Pues todo eso iba más lento. Y yo pues ahí tenía una conexión de la leche y me quedaba ahí a hacer mis cosas. Y bueno, me compraba la revista Emprendedores y bueno, se me ocurrió una idea. Y dije, espera, vamos aquí a hacer un de esto porque... Un break. Sí. Pues, me ha gustado mucho... Vale, o sea, es genial también ver, ¿no? Como toda esa época es como muy convulsa, hay muchos inputs, te expones a nivel, ¿no? Ya político, claro, eso se asocia también a tu parte personal, ¿no? Pues yo profesional puede estar muy claro para ti, pero para la gente no. Sí. Asocia tu nombre con tu apellido y aquello que se transmite y tal. Entonces es normal también que hayas elegido, ¿no? Como empezar a ver qué otras oportunidades de comunicación había. Entonces, desde ese lugar, claro, la transformación tecnológica se acelera y tú por dentro tenías tus películas también, ¿no? Es decir, porque no quiero dejar pasar eso al inicio. O sea, hay una parte muy narradora tuya, omnisciente dentro de tu cerebro que está todo el rato ahí narrando, peliculeando, haciéndote... Sí. Hombre, va por ahí. Y yo en un momento dado decía, a mí la política no me convence y sobre todo este tipo de trabajo no. Y en aquel momento tampoco había muchos puestos, no se movían. No tenía muy claro si me quería mover, estaba cómodo viviendo pues, en mi ciudad o como viví en Bilbao, podía vivir en Donosti. Me salió alguna oportunidad para ir a Madrid y demás, tampoco lo tenía muy claro.
también un tema familiar y bueno, pues en aquel momento estás en esa época de pues 20 y pocos, que estás mirando un poco el mundo y a ver venir, ¿no? Y en ese momento dices, joder, si yo soy un periodista convencido, ¿no? Pero a mí me gustaba y me gusta el deporte. Empecé a colaborar con alguna radio también haciendo los partidos de la Real y demás. Dije, joder, esto sí me gusta, ¿no? Entonces yo, pues quiero ser periodista. ¿Qué es lo que hacía? Volvemos a mi época de los 8 añitos, cuando Exacto. la Real gana la primera liga. Mira, que además es curioso, porque yo soy del 26 de abril del 74 y el 26 de abril del 81 la Real gana su primera liga. Y yo creo que ese fue el día que, no sé cómo decirte, dice, ¿cuándo empezaste? Y digo, joder, pues yo lo asocio a esto. No sé si será verdad, pero el recuerdo que tengo yo es que ese año, con 7 años, me regalan la equipación completa de la Real y un balón de la Real gana su primera liga. Esto, imagínate la fiesta en Donosti, en Guipúzcoa, Sí. y además en la radio los 40 principales me ponen el Churi Urdin y me lo dedican. Entonces, claro, ese día yo creo que no había una persona en la faz de la tierra más feliz que yo. Trauma positivo. Total. Sí. Y cuando me preguntan, pues dices, ¿cuándo tú te das cuenta? Porque claro, yo ahora tengo hijos y pues, estoy viendo pues mi niño pequeño, Markel, tiene 11, Laia tiene 14 y tal. Digo, ¿y estos qué quieren? Joder, no tienen claro. Si ya lo tenía claro antes, ¿no? Y dices, ¿cuándo querías empezar? Pues yo tengo esa sensación de que con 7 años y ya luego ya, pues a partir de ahí, pues imagínate, pues pero cantaba goles. Claro, pero no deja de ser curioso cómo se graba en tu mente eso y a partir de ahí empiezas a generar como esa narrativa interna de decir, oye, esto hay que sacarlo fuera, ¿no? Entonces ya pasas toda esa etapa televisión y demás. Aparecen los DSLRs que hablamos antes, este tipo de cámaras ya fotográficas que se suman, ¿no? Y agilizan la producción. Sí, pero eso fue más tarde, ¿eh? ¿Fue cuánto más tarde? Eso es en el 2008-2009. Claro. Pero yo ya en 2002 monto Fidenet y antes monto una startup. O sea, yo me salgo del mundo periodismo puro y duro. Bueno, claro, yo a la par del periodismo estoy terminando publicidad. De hecho, monto una startup que fue planetavisual.com, el primer portal para personas sordas en español. Ahí tenemos una competición. En esos tiempos muertos, como te decía en la agencia F, pues yo pues decía, bueno, pues además de que pues mi cámara era muy majo, Andoni, me decía, quédate tú, que es un rollo esto y para lo que nos pagan te quedas tú. Y decía, bueno, aprovechas el tiempo, claro. Me pagan un poquito más, que siempre te viene bien cuando es sacar un dinerito, y ya te digo que eran tareas sencillas. Digo, joder, pues tengo que pasar 35 minutos de vídeo. No tienes que hacer realmente nada. Entonces estás con el ordenador al lado, trabajabas, mirabas. Y a mí en aquel momento se me ocurrió una idea que era montar un sistema de alertas temáticas para móviles, ¿no? No existía el WhatsApp, pero sí existía el SMS. Y entonces ahí me hice un pequeño plan de negocio. Y ¿cuánto le cobraríamos a la Telefónica, Vodafone y demás? Si tú quieres llegar, no sé, a una entrada a las minutes para, yo qué sé, para un teatro, para un cine, para un partido de un deporte, ¿no? Cuando sobraban entradas. Entonces pensando... Reventa sería, ¿no? No reventa, sino realmente al revés, para ocupar. Para ocupar, vale, pues vale. Que, por vale, ejemplo, para al final de digas, oye, pues es que esta ópera, yo qué sé, pues tiene 800 plazas y hay 450, ¿no? Pues que se hiciera de alguna manera. Entonces ya se me ocurrió más, si igual ya empezó ahí la parte marketingiana, ¿no? Que ya empezaba ya a nacer y a hacerse fuerte en mi cerebro seguramente. Bueno, creo que nunca, siempre estuvo, ¿no? Pero estaba igual más dormida la parte de comunicación. Para mí es un eje, sí, pero bueno, estudiando publicidad, marketing, recuerdo además que la asignatura de marketing en la carrera me la saqué con el plan de marketing de la startup. Y de hecho fui por ahí, hice muchos trabajos prácticos, estuve explicando que estábamos montando una startup y bueno, pues muchos profesores, la verdad que lo tuve muy bien y en algunos de ellos pues me tocó hacer exámenes como a todo el mundo y algunos pues me validaron algunas cosas y para mí fue una época pues muy buena de empezar a recibir otras cosas y decir, ostras, el mundo de la comunicación pues creo que estaba cambiando y ahora mismo pues una pena, se ha ido viendo los últimos 20 años. Alguno me dice, tú eras un visionario. Y yo, hombre, visionario no. Lo que pasa es que a veces las señales... no te quieres mover, ¿no? Pero yo en cierta manera pues también fue que no conseguí, como digo yo, el trabajo de mis sueños y yo no soy una persona conformista. Digo, si estoy haciendo algo por ahora, pues bueno, así voy cobrando y voy... No, yo necesito pasión, necesito emoción. Y en aquel momento yo notaba que ese no era mi trabajo y bueno, pues no se nos valoraba seguramente como por lo que hacíamos, en una época muy convulsa, solo se hablaba de política y yo me quemé y, pero aguanta un poco que tú eres bueno y seguro que sale algo. Y
Y bueno, vi la oportunidad y dije, joder, si aquí se puede montar algo. Y además yo siempre he sido emprendedor. Pues mi familia somos de negocio, mi madre, pues una persona que siempre te inculca esos valores y lo ves en casa, al final quieras o no, creces, ves lo bueno y lo malo, que también hay cosas malas. Se sufre mucho pero también, se sufre, pero bueno, pero lo llevas un poco ahí, ¿no? Entonces yo de hecho, pues joder, la gente que emprende, pues me encanta y me gusta muchísimo trabajar con gente joven, con emprendedores, con startups, porque bueno, pues al final ese concepto de ilusión y de emoción que tienes, vamos, no se va, ves el brillo en los ojos, en la mirada, en las expresiones, y eso es para mí es una maravilla. Pasa que tiene que acompañar, ¿no?, la cultura también alrededor, ¿no? Pues ese contexto, o sea, ya salimos, ahora ya entramos hacia esta etapa. Hay una transformación bastante amplia, porque a nivel social se transforma mucho Euskadi. Por otro lado, hay un viraje de dirección, ¿no?, hacia el turismo, hay una apertura en muchos aspectos que también cambian sociológicamente bastante y se nota en los últimos 15 años. Y hay crisis. Hay crisis, varias hay crisis. Varias. Te digo que también es verdad que, bueno, cuando dicen, no habéis vivido la crisis de, ¿no? Y joder, si yo empiezo ya a ser como los abuelos cebolleta, abuelos a la, ¿no? Dicen, no, la crisis de tal. Nosotros nacimos en crisis. Nosotros del 2000, 2001 mínimo. Nacimos en crisis y fue como, bueno, cuando montamos la startup, corrimos para tener esa, como diríamos, esa denominación de origen, esa DO, ¿no? De ser, en aquel momento era, si no eras el primer portal que hacía algo, el primer sector vertical, ¿cierto?, no valía. Sí. O sea, hoy en día montas una Muy aplicación, 2000s. vienes por detrás, le superas y no hay problema, ¿no? Pero en aquel momento tenías que ser el primero y si no da la sensación de que no había hueco para más y conseguimos ese título honorífico de ser el primer portal para personas sordas en español y la verdad que bueno, tuvimos apoyo del BVA, presentamos el proyecto, bueno, en Donosti primero, que fue muy curioso porque ahí mi vena un poco, mi parte de comunicación, pues claro, yo hacía que todos los compañeros que conocía de allí les llamaba diciendo tengo un proyecto, Claro. y yo no sabía si venía a la rueda de prensa por echarme un cable en cierta manera, pero fue increíble porque tuvimos que hacer 2 ruedas de prensa porque no entrábamos. Joder, pues eras bueno convocando. En Donosti fue impresionante. Para mí yo digo, joder, no sé si no he vuelto a convocar una cosa similar en mi vida y quiero pensar que el proyecto que nacía tenía muy buena pinta, tenía buena pinta. Oye, tú un punto de suerte tienes también. Sí, en la vida sí. Porque te lanzas. Ahí ¿qué identificas como patrón? O sea, fuera de la suerte. Yo, o sea, yo he sido más emocional. O sea, yo creo que me lanzo sabiendo que en un momento dado lo peor que me puede pasar es que me vaya mal y que tampoco soy una persona que necesita, no sé, pues un yate, un chalet y no sé qué, y digo, pues vivo bien. Y bueno, pues ahora tengo algo, además ahora con los años pues vas haciendo un pequeño colchoncito claro, que te permite que en el día que te lances a una cosa y salga mal, pues bueno. Y la empresa coge valor también. Sí, o sea, pero bueno, ya, no vas a ir a pedir a la esquina, ¿no? Como digo, no, hombre, claro, y si algún día tienes que cambiar de profesión, pues cambiaremos, pero bueno, a mí me gusta mucho lo que hago. Que esa ¿no? apertura mental a que si falla, es un Total. condicionante positivo. Para mí sí, y eso es lo que además intento transmitir en mi equipo en Fidenet también, de oye, arriesgaros en cierta forma, hacer, no sé qué, que luego entiendo que sí, pero tú estás detrás, ¿no? Que es muy fácil decirlo y a veces... O sea, es fácil decirlo, es difícil implementarlo cuando hay KPIs muy duros también en la empresa que hay que cumplir, claro, para mantener la claro, estructura. Dices, sí, muy bien, pero luego si fallo igual no me renuevas, ¿no? O no me echas, ¿no? Dices, bueno, depende, la vida es así y en la vida hay riesgo, ¿no? Pero yo siempre he pensado que por eso cuando en las profesiones que tenemos, todo lo que tiene que ver con marketing y tecnología, el que no se reinventa cada día está muerto. Lógicamente yo creo que ha quedado claro eso. Sí. Es el que dice, no, bueno, yo estoy en este, sí, bueno, te puedes dedicar a un sector en concreto, a un nicho en concreto y con una tecnología, pero tienes que empezar a mover, porque si tú vendes RPs para el sector de la construcción y es muy bueno, pues igual te dura esto una temporada, pero como no te pongas las pilas, ya vendrá algo. Ya vendrá la IA, ya vendrá que te van a mover, o sea, en la silla. Y históricamente yo creo que ha habido pues empresas de tecnología que seguramente, como digo yo, con mucha mejor cabeza financiera, porque nosotros siempre hemos de gestión, ¿no? Sí, total, de reutilización de productos y servicios, pero no se divierten tanto. Joder. Mira, eso es un buen punto, muy interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Porque es una derivada natural de esa inercia de la propia actividad. Si tú lo enfocas desde un punto de vista funcional, contabilidad financiera y demás, quieres hacer un reaprovechamiento de todos los recursos finitos que has creado para estirar el máximo la parte de explotación del negocio, pero por otro lado matas esa creatividad posible que va a salvarte en el futuro. Entonces hay que hacer como un balance, ¿no? Ahí. Hay que balancear, porque al final una empresa es eso, ¿no? Y si estás todo el día
pivotando, ¿no? En cierta manera, de lado a lado y no reutilizas, pues no eres rentable, no eres competitivo y no te compran. Es así. 100%. Entonces, bueno, está complicado y yo sé que, por ejemplo, a mí a nivel personal a veces digo, joder, debería ser más mi parte más racional, más financiera, esa es la que te debería de imperar más veces que la otra parte, que es la de, pues vamos a probar, joder, es que esto es interesante, este sector es nuevo, ¿no? Y es verdad que al final, en algo que no conoces, pues tienes más nivel de riesgo, ¿no? Entonces, cuando haces una aplicación, por ejemplo, a medida de desarrollo, pues si es algo que no conoces, ni el sector, ni el cliente, ni tal, pues al final... Bueno, pero ahí tú te apalancas con el cliente igual, ¿no? Sí, el stack al final, tecnológico lo haces... Sí, lo haces, pero claro, tiene sus riesgos, ¿no? En cambio, si has hecho 55 RPs del sector de la construcción, pues el 56 en principio tienes 1000 funciones que te van... Y bueno, seguramente el reaprovechamiento y el margen que tienes es mayor. Espera, eso es interesante, curioso, que estamos hablando de pymes, ¿no? Pero claro, cuando salimos ahora a los unicornios actuales, que son software as a service, por ejemplo, que está ahora transformándose mucho también esa industria, hacen lo contrario, ¿no? O sea, apalancan de muchas funcionalidades para capturar más al cliente. Esa deriva ahora hace que se hagan, ¿no?, súper soluciones, plataforma, pero parece ser que ese modelo también está como destruyendo, se está como empezando a destruir. A mí, mira... Y el open source es uno de los factores también, ¿eh? Pero fíjate, y eso es un problema. Y te pongo un ejemplo. Me acuerdo en un Mobile World Congress en Barcelona, nos llamaron, estuvimos con Salesforce para mirar un poco el tema de CRM. Nosotros somos proveedores implementadores de Odoo, o sea, tanto Community como Enterprise. Y Odoo es un RP que tiene un poco de todo, ¿no? Entonces decimos, yo un CRM, cuando tengo un cliente que le puede interesar algo muy, muy potente, digo, pues igual tienes que irte a HubSpot o sin ser muy técnico, pero a herramientas muy, muy potentes como Salesforce o como HubSpot. Igual Odoo se queda un poco más abajo para lo que tú quieres. Pero claro, cuando vas a donde una empresa que le dice, hola, buenos días, ¿no? Y te ofrece además ser, representante o vendedor de un partner, y dices tú, pero si estáis creciendo ya la tenéis de todo, si ya no sois tal, sois un RP. Entonces, creo que es importante esa reflexión porque para mí, por ejemplo, a mí me ha cerrado puertas con algunos productos que me han gustado muchísimo, que al final acaban comprando, ¿no?, otros, y al final se están haciendo dueños de... Ya no hablo solo de todo el bio de que estés dentro de una compañía con diferentes plataformas, ¿no?, que al final sabes que Macromedia tiene no sé cuánto, sino que el mismo producto en sí. O sea, ya te pongo el ejemplo, ¿no? El mismo producto de Salesforce de repente se convierte en RP. Y dices, no te voy a meter en mi proyecto, no sé, igual tienen que mirar si el negocio está ahí, ¿no? Yo a veces consigo, desde fuera no tengo los datos, digo, joder, os iba muy bien, ¿no? ¿Realmente merece la pena? No, y seguramente no, y veremos transformaciones, y por eso hay también un entredicho entre las partes de los fondos de inversión sobre si realmente esto se va a sostener a lo largo del tiempo y esas amortizaciones de esos capitales van a llegar realmente, porque ocupar justamente todo en una empresa... Es difícil que yo quiera acceder, ¿no?, toda mi actividad, todo mi conocimiento a una sola fuente de tecnología. En este caso. Si eres Microsoft, si eres Macromedia, evidentemente... Ni siquiera tampoco, ¿eh? Puede ser que puedas plantearte, voy a querer abarcar un cacho de... Pues tengo un pastel gigante y voy a abarcar, aunque sea un 1%, pues 1% de muchos millones, ¿no? Está claro que es eso, ¿no? Pero sí que creo que, y estoy de acuerdo, en la parte esto de sectores verticales, y esto, yo con algunas personas he estado también en Berriap, una aceleradora, pues lo hablábamos también con emprendedores, y cuando de repente dices, no, voy por aquí, pero de repente mi producto, dices, pues ya te hace todo. O sea, realmente ya no tienes el valor que era, ¿no?, buscar una solución o una necesidad que habías visto en el mercado, te estás apalancando con otras funcionalidades y al final hacen que otros que te veían como colaborador ya no quieran trabajar contigo. Sí, ¿no? Es como que si tú quieres escuchar todo el rato al cliente y que el cliente te diga lo que es el producto, es pasarte también. O sea, eso de la escucha en el centro del cliente y demás, tampoco tan así. Bueno, pues si es para el cliente te va a pedir todo. Lo del cliente en el centro, sí. Hombre, yo sí te digo que hay peco, ¿eh? Y te digo que pero ahí vas contra la rentabilidad. Voy a confesarte, ¿no? Un pecado que a veces también en la propia empresa me dicen, pues yo estoy muy enfocado al servicio al cliente. Excesivamente, seguramente. Estoy pensando eso de que el cliente, casi, lo pongo entre paréntesis, siempre tiene razón, pues es verdad que muchas veces también hay que decirle que no, ¿no? Entonces muchas veces dice, no, esto no. No, hombre, hasta aquí, algunas veces porque quieres hacerlo y tienes ganas de hacer el proyecto y otras veces porque realmente tú ya estás viendo y te contratan por eso, ¿no? Si cuando están confiando en una persona o una empresa que lleva muchos años de trayectoria,
al final es porque quieren minimizar riesgos. Absolutamente. Y si tú, la variable precio en ese caso no es tan importante, porque seguro que tienes una persona más joven que te va a cobrar menos, Pero pues la igual has decidido, oye, confianza... ¿quieres que te diga que sí y amena todo? ¿O quieres que te diga por qué no hay que ir por ahí? ¿no? Total, O sea, total. Yo cada vez, Sí, sí. como digo, yo me he ido haciendo mayor y sobre todo sí te diría que tampoco es que creo que la pandemia haya sido, pero hablamos de hitos, pero ha habido cambios puntuales, tanto Sí, sí, sí crisis que ha habido cambios. como momentos puntuales que a todos nos han afectado de una manera u otra, ¿no? Que han hecho ver que decir, ostras, no, esto no puedes decir amén a todo porque al final te salpica, ¿no? El hecho de que tú crees que estás dando una solución o crees que le estás dando valor y luego resulta que has acabado donde tú ya sabías o intuías más que sabías que ibas a acabar y ya, es igual, como el cliente quería ir por ahí, al final te salpica. Oye, voy a aplicar una cosa que ya contigo, o sea, si me permites, Sí. que es las confesiones fondos. O sea, voy a empezar a implementarla. O sea, Nos ponemos Exacto, una sección de confesiones. Vamos a hablar aquí en plata, como diría Matthew Carenzo también, que estuvo aquí, un crack. Sí. Entonces, vale, o sea, esos contextos, claro, acabamos de vivir un contexto cisne negro, bueno, varios. Tú has mencionado uno que es la pandemia. Ahora tenemos el cisne negro pequeñito, pequeño cisne, que aparece de otro color, que durante un día, durante horas, nos ha puesto, ¿no? Como, decir, uy, esto ha pasado. Que lo mismo podría haber pasado, ese nivel de conciencia del horror cuando ETA, como contexto ya más, ¿no?, bélico bueno, sí, de distorsión social, en el que todo el mundo está como con miedo, donde el miedo reina, y se habla poco, que eso lo hemos vivido también. Entonces, claro, hoy estamos en una especie en un territorio muy convulso y por debajo, o sea, de lo que se ve aquí en las redes sociales y nosotros que ya estamos dentro de las plataformas, por debajo tiene que haber una reescritura de las infraestructuras, un cambio. O sea, ¿qué estás haciendo tú? Porque a ti te toca 100%. Sí. ¿En qué sentido lo de la...? Pues que tenemos que, por un lado, queremos tener los servidores fuera, queremos tener vale. aquí, Sí, la parte, lo que hablamos por teléfono también. Sí. Hombre, pues al final queremos tener todo, ¿no? Queremos tener una copia, como cuando me dicen, yo quiero tener una copia en local, ¿no?, de mis servicios. Por ejemplo. Y tenemos que hablar al final también de un tema económico, ¿no? Que a veces el tener en la nube un servicio y tener en local y mantener más de uno, pues el tema del precio a veces, como digo, es relativo. No es lo mismo un negocio de una pequeña pyme o un tallercito o una tienda que una industria que diga me estoy jugando aquí los cuartos, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, situaciones como la del apagón, como podíamos plantear, pues hacen que si tú le habías pasado un presupuesto de seguridad hace una semana y le parecía caro, le pasas al siguiente día al doble y es barato. Muy bueno, ¿no? bueno. Porque es así, al final, ¿qué es? El nivel de conciencia. Exactamente. Ese es un poco el tema que valoramos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente nos ha pasado, ¿no? Yo vengo para otro tema, pero ha salido esto, ¿no? Y dice, no, el SAI no funciona, el no sé qué. Claro, dices, es que te vas dando... ¿Cuándo revisas esto? Pues como todo, o tú el seguro del coche, pues cuando va a llegar, o te pasan la propuesta del recibo y ves que es muy cara, no has pensado 3 meses antes en buscar. Total. Al final tenemos un ritmo de vida que nos iba por ahí y bueno, hasta que no sucede, ¿no? Nos damos, perdóname la expresión, hostias en la vida, 100%. pues espabilamos. Entonces, pues bueno, pues yo digo, joder, la apagón, pues tenemos que tener una copia redundante, no sé qué, tenemos ahora mismo el hyper... O sea, a nosotros también como proveedores de servicios nos ha servido para ahora sí, o sea, no es como esto hay que hacer, lo ponemos ahí. Y te ayuda también a tu día a día también, o sea, el resolverlo al cliente también te resuelve a ti un conflicto futuro, es decir, que si esa persona tiene esa copia en back redundante y con el site que funciona bien para justamente dar electricidad o alimentar a ese servidor, y luego que esté en local y que lo puedan tener ahí como, ok, se ha apagado todo, pero yo tengo en ese ordenador, ahí está todo. O puedo guardar mis cambios, ¿no? Como se suele decir a veces, exacto, ¿no? O tener unos minutos de... Sí, 10 minutos para guardarlo todo. Eso es. Pues ya está, con eso tú te ahorras pero fíjate que depende de qué tipo de cliente y por eso a veces dices, ¿no? Pivotas. Nosotros hemos sido en los últimos años de decisión un poco consciente de pandemia hacia aquí, pues es verdad que yo siempre digo que a mí la pandemia... No quiero ser frívolo, que no suena frívolo, pero dentro de todo lo malo que trajo, por supuesto, muchísimas cosas, a mí me hizo parar. O sea, mentalmente yo creo que yo necesitaba también, pues no sé si llamarle excusa, ¿no? Porque a veces no paras en el día a día y yo ahí tuve que parar, aunque seguí trabajando a mi manera, pero me sirvió para poner más orden, para desarrollar ideas y conceptos que puedes tener, para hacer un plan estratégico en condiciones... Para todo eso que normalmente el día a día no te permite,
para estar en casa, con mi familia, con mis hijos, que a veces decía, joder, no los veo. Es que nos son pasamos de pequeños. vueltas muchas veces, ¿eh? Y vamos pasados. Y Sí, yo, sí. pues ahí dije, joder, me estoy perdiendo cosas, ¿no? Entonces, Exacto. en ese plano haces un... ¿no? Switch. Y dices, cambias un poco y dices, bueno, pues igual no tiene que ser así. Luego la realidad te vuelve a llevar a donde ibas, ¿eh? Que eso sería también... Sí que es cierto. Alguno dice, sí, yo le conozco a este, sí. Ahora dice esto, pero luego resulta no para. que no para, ¿no? Pues sí, evidentemente hay cosas que la cabra tira al monte, ¿no? Dice el refrán. Pero es verdad que te das dando cuenta de cosas y nosotros en aquel momento decidimos, ¿no? Pues realizar un crecimiento consciente porque estábamos en una especie de impasse, como digo yo, de tierra de nadie, donde ni eras experto, muy bueno no sé qué, ni... Y dices, no, tenemos que darles... Queremos ser buenos en marketing digital, lo hemos sido, sí, pues tenemos que tirar por esta línea. ¿Sabes que ahí hay una cuestión, no sé si yo lo enlazo muchas veces cuando lo trato en mi canal, es más como el autoestima de profesional, ¿no? Es decir, yo aquello que hago, como ya conozco las tripas y demás, tengo que alimentarlo de más cosas para sentir que doy algo más todo el rato, ¿no? Y luego lo que decías, esa falta de conciencia del cliente hace que encima se discuta el valor y sea como muy molesto cualificar toda esa venta, que es algo que a mí siempre ¿no? Sí. La voy afinando. Y ahora, y voy al punto en el que acabas de describir perfectamente, cuando sucede un cisne negro, el nivel de conciencia es casi, ¿no? Pasa de 0 a 70 y el valor, ¿no? Es prácticamente irracional, porque tú dices, no tiene sentido que tú ahora le des este valor cuando ya lo tenía y yo tenía que vendértelo o Sí, ¿no? sí. Mucha fricción Sí, con el cliente. evangelizar, ¿no? Que solemos decir a veces, que toca ese proceso de... 100%. Sí. Es que en realidad Sí. lo que se está haciendo mucho ahora es eso. Pero claro, ahora ya ha pasado y tú reescribes, reordenas y claro, la reflexión tuya a nivel maduro ya, y yo también lo estoy haciendo, es joder, aquello que lo hacemos tan bien, llevamos ya tantos años, quítale esto, quítale este ruidito, te queda un tronco perfecto, dices, hostia. Y aparte, claro, el contexto ya le pone valor. Hace 10 años hacer marketing digital, cuando todo era en la tele, pues malo. Es decir, ahora ya lo... Sí, pero cambia. Ya ha cambiado. Y ves todavía empresas que siguen haciendo, ¿no? Ayer hablaba con Ya. una que hace muchísima televisión todavía y que no sé... que no se arriesgan en cierta forma a invertir parte de su presupuesto de marketing y decir, no, deja de hacer algo de... Dicen, si el presupuesto es el que es, no puedo... Pues ¿por qué no quitas algo de tele y pones algo más en online, ¿no? Y bueno, porque seguramente por esos miedos, o porque nadie le da esa confianza en cierta forma. Pero yo, esa parte que decías, joder, a mí me parece interesante, porque yo algunas veces digo, y creo que no está bien dicho, que no tengo, a veces suelo utilizar la expresión no tengo ego profesional, y digo, no, sí tengo ego profesional. O sea, creo que yo ahora mismo en mi vida, o sea, primero que me gusta ir con la cabeza bien alta, para empezar. O sea, para empezar, pues eso, como se suele decir, no debo dinero a nadie. Factor de suerte es ese también, tu actitud. Claro, o sea, pero o sea, hombre, es la actitud vital, Era es la actitud vital, pero sí, la sí. parte que decía un poco de emoción, pero con emoción de intentar verdad. conseguir, a ver, a veces toca trabajar también con clientes que no te dan feeling y toca, y es verdad, y al final hay que facturar y pagar nóminas, totalmente, pero un poco ese intento de viraje, en cierta manera, ha sido pues como una estrategia, no de manera puntual y de olfato, decir, no, mira, que no me da feeling, si yo veo que no, antes me costaba más seguramente, y ahora digo, no vamos a acabar bien. O sea, tenemos ideas distintas sobre lo que hay que hacer y tiene pinta de choque. Otra cosa es que sea un área diferente, pues lo de la de DRP, por ejemplo, de Odoo, yo hay piloto mucho menos. Y digo, cuidado que esto tal, pero no voy a estar en el día a día. Digo, luego hay veces que son feeling de personas. O sea, yo me puedo llevar 100%. súper bien contigo y viene alguien al lado y digo, pues no tengo el mismo feeling. Y es una persona maravillosa. Y cambia la dinámica, total. Y te cambia. Entonces dices, pues bueno, ha pasado eso y a veces en la interlocución pues sucede, ¿no? Pero yo ayer, y fíjate, ha sido curioso, porque ha tenido mucho que ver, hemos hecho esta semana de lunes a miércoles un proceso de inversión en el área de desarrollo de software de 2 personas que han entrado en Fidenete esta semana. Y ayer me preguntaba uno, cuando más o menos estábamos un poco como despidiéndonos en la conversación, me dijo, y bueno, y de todo esto y tal a ti, le digo, yo, ¿sabes qué quiero seguir haciendo? Yo quiero seguir, o sea, haciendo cosas que me gusten, seguir transmitiendo que lo que hago le vale al cliente. Porque me decía uno, dice, que no me conocía casi, o sea, nos conocemos hace unas semanas, pero en este proceso de 72 horas a tope, pues conoces mucho a las personas, hemos hecho también oficina, fuera de la ofi hemos hecho cosas, y me decía, ¿y qué es? Me dice, ¿y tú cómo te defines? ¿No? Y yo, joder, qué buena pregunta. Y yo creo que soy consultor, creo, porque yo soy el CEO, pero soy también el director comercial, en cierta manera, y soy un CEO muy comercial, que es algo muy típico en las pymes y en las micros. Nosotros ya no somos micropyme, hemos sido históricamente casi siempre micropyme, y en ese proceso un poco de crecimiento, como te decía, después de pandemia,
pues hemos visto que... ¿Sois ahora más 20? 16, y vale, bueno, tenemos varios externos que nos cubren... Sí, en estructura entre directo y fija, indirecto. eso es, entre fijo y unos 18 o 20, Muy bien. en ese entorno ahí. Luego tenemos... Pues, Que mantener este tipo de estructura durante 23 años sí, bueno, es todo una... históricamente hemos sido menos, pero ahora sí que trabajamos mucho, más con... Al final el mundo de las relaciones también también la tecnología te acerca, ¿no? Al final pues tienes sistemas para las videollamadas y todo. Claro. Hace que, si tienes gente que vale, pues trabajas de otra manera, alguien que te puede dar por horas, puedes trabajar, ¿no? Con nuevas formas, bueno, nuevas tampoco son, ¿eh? Pues nosotros llevamos trabajando con freelance toda la vida. Pero ahora es como más sencillo en muchas cosas, puedes medirlo mucho mejor, puedes tener un experto. Yo no puedo tener, imagínate, un experto en Java del sector de automoción, porque igual no tengo proyectos, pero si tengo una persona buena y un cliente, lo puedo tener asignado y ahí está, ¿no? Entonces, puedo llamar a diferentes especialistas que no me supone una carga económica alta, ¿no? Y en cambio, pues bueno, luego puedo tener otros puestos de especialistas y personas que puedan ser un poco más, que puedo hacer tanto te monto una web como me dedico un poco al SEO como tal, pero cada vez nosotros lo que hemos intentado ir haciendo es dotarnos de especialistas en áreas en concreto, ¿no? Yo creo que eso es uno de los aciertos que hemos tenido en los últimos años. Entonces, una vez ya consolidado como ese modelo, ahora claramente, claro, porque el contexto sí es, ¿no? Ya da todas las señales de que si se hace bien el trabajo ¿no? De tener como bien montado la parte del site, todo esto, de decir, bueno, pasa cualquier cosa, está ahí, te cuido, y por arriba pues hay que hacer estrategias de marketing y darle a esto. Claro, esa parte evangelizadora que mencionabas y de parte comercial. ¿Qué aprendizajes como tienes de los últimos, de patrones? Quiero extraer como patrones repetitivos que hayas visto. Pues es verdad y que hayas vencido, ¿eh? Sí, sin meter... A nosotros no nos gusta meter la política del miedo, ¿no? De si no haces esto se va a caer. Pero es verdad que estas cosas, en el fondo, nos vienen bien porque, lo que te digo, ¿no? Pues cuando pasas una estimación o hacer un proyecto, incluso internamente, nosotros tenemos márgenes de mejora internos muchísimos. Y el apagón, oye, ¿te acuerdas esto y esto que estaba ahí pendiente hace tiempo? Hay que hacerlo. No, pero es que además digo, hay que hacerlo en las siguientes 2 semanas. Porque si no, dentro de 2 meses volverá a pasar alguna cosita y volverá, ¿no? Entonces, yo no sé si vas a seguir viendo apagones, ¿no? El otro día me despertaba y veía lo de que habían quitado el cable. O sea, estamos expuestos a muchas cosas. Es verdad que al final, con los temas de seguridad informática, pues depende para qué clientes. Dices, oye, a mí me van a hackear, pues me hackean que me hackeen, ¿no? Pues te puede pasar que te metan, como digo yo, caracteres chinos en un WordPress y si no tienes demasiado problema, pues das la web de baja y ya está, ¿no? Pero es verdad que depende qué tipo de negocios y qué infraestructuras, yo creo que no hemos sido claros aquí. Esto ya está, tengo a mi primo que me lo mantiene, tengo no sé quién, uno que me hace un poco de todo. A eso iba con el autoestima, sí. De que la gente tiende a no valorar lo que no ve, lo que no comprende. Y claro, la parte de ciberseguridad, cuando tú le pones algo con un cacharro, claro, ¿no? El site es visible, es electricidad. Creo que están como internalizando que todo eso que no veían antes y no comprendían digitalmente, ahora ya se entiende. Lo ven, ¿no? Y a veces incluso cuando haces cosas, dices, joder, me estás poniendo súper complicado entre la web, o factor doble de seguridad, ¿no? Que tenemos en algunas aplicaciones que sí. Le digo, oye, es que no va a pasar. Y le digo, y cuando pase, ¿qué problema tienes? No, la cuestión es así, candado, claro. Y dices, tienes que valorar, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación, yo ya, a ver, no digo que he tiro la toalla, pero ya no estoy para convencerte. O sea, si no te convenzo a la primera, digo, oye, no te preocupes, no es problema. O sea, tienes este riesgo y yo puedo decir, yo por ejemplo, hace unos años, hace ya bastante tiempo, no tiene nada que ver ni con pandemias, decidimos que todo proyecto de WordPress y otros sistemas, bueno, o webs que no habíamos hecho nosotros, o sistemas que no el código no estaba trabajado por Fidenet, si entraba a nuestro servidor tenía que ser con unas normas de seguridad. Muy bien. Y nos costó, nos costó porque nos quitamos fuera gente. No, yo no te voy a mantener. No, pero tienes 3 meses. No te digo tienes 3 días para irte. Pero me encanta que digas. Pero dice, no, es que tal. No, si no quieres esto, es que es muy caro. Pues es que ya está. Que no hay problema. Digo, mira, te voy a poner en contacto. Yo les he puesto en contacto con gente. Y cuando te vienen así alguno y te dice, joder, siempre estás... No sé, si el cliente a veces piensa cuando estás enfrente que estás lanzando un órdago, ¿no? Sin cartas, como digo yo. Es que va por ahí. Es jugador de mus. Y dices, que no tengo problema. Que ayer hablaba también con un compañero de aquí. Y le digo, joder, si yo me pudiera quitar todo el correo electrónico de los clientes, que es una pesadilla, lo que pasa es que, bueno, entiendo que alguien un roba tiempo. Y digo yo, web, tal,
todo eso encantado de la vida. Y cuando me dicen, oye, ya lo siento, me voy al correo a Google, yo, bien. A Workspace, claro que sí. O me da igual, o a 365, a la que quieran. Sí. Pero digo, cuando me digo, yo pego saltos, digo, total, ¿cómo? te simplifica la vida. No te puedes imaginar, que son cosas que al final... Bueno, esa es estás otra. atrapado. Mira, aquí hay dos. Ayer he hablado de lo mismo, o sea, con un socio, de, bueno, los kits digitales y toda esta etapa, que bueno, eso vamos a otro melón. vamos- Sí, vamos- vamos a vamos a hacer fuerza dejarlo, y a vamos a dejarlo. dejarlo. Bueno, luego te cuento una si quieres de eso. Sí. Mira, de una ¿Te animas? hablas- Es que es... no, voy a intentar hacerlo en plan, Venga, en plan modo- práctico. Vale, modo confesión práctica, vale, confesión hecho. práctica. Venga, la siguiente. Entonces, ahora lo que decía era es que, claro, el cliente no percibía el valor, dice, "Oh, es que hemos tardado". No, siempre está ese pivotaje entre, mándame el texto, manda información, hay que terminar, la web se va terminando, siempre tarda, se percibe que tarda mucho, sin hablar de seguridad, Sí. o sea, luego ya es otra historia. Entonces, ahora siento que se está como generando una conciencia mucho más clara de lo digital como un volumen en el que hay que tenerlo. Es una cuenta mensual en la que tienes que tener a alguien de confianza que te lo haga y que tienes que dar el salto de confiar y luego ya pues tú también informarte como, ¿no?, empresa, comercio, empresa en crecimiento, de que hay infinidad de cosas. Porque claro, quien se sumerge de verdad en la parte digital ve aquí tantas Sí. licencias, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, de Workspace por un lado, pero luego puedes hacerlo personalizado por otro, 365, y así vas abriendo melones. Claro, nadie quiere ver ese melón, pero nadie le da valor. Pero a veces también falta, y fíjate, a veces falta también nos toca hacer auditorías, ¿no? A veces y dices, pues si estás pagando 3 veces lo mismo, no 2. Muy buena. 3 veces. Y dices, no. ¿Cada cuánto haces, por cierto, esa auditoría? ¿Cada X tiempo? Nosotros, un bueno, año? depende. Cuando llegamos donde un cliente, primero, cuando Vale. depende del área, porque hacemos desarrollo a medida, hacemos si nos llaman para infraestructura, imagínate, o el Sí. sistema de gestión ERP, Vale. pues al final analizas un poco el proceso, ¿no? Yo también estoy en el máster de transformación digital de Deusto de mentor, y a veces nos toca hacer esa parte de mentoría o puedo hacer consultoría para startups y demás. Y haces ese planteamiento de, bueno, ¿no? De, como decía hoy, nos vais a hacer una radiografía, le digo, llámale como quieras. Me ha gustado la palabra hoy que me han utilizado de la radiografía. Lo que quieras, pues que necesitamos que nos miréis todo a conciencia, tenemos un checklist y ahí miramos y, bueno, vemos, ¿no? El problema de esto a veces es que con todo el tema de la seguridad, pues para poder estar, va a haber para mí diferencias. Cuando hablamos de diferencias sociales es que si quieres estar más o menos seguro, no es barato. O sea, al final, entonces entiendo que depende Claro. de qué comercios o qué negocios o qué que asuman ese riesgo, digo, bueno, pues mira, tecnológicamente no es un problemón, más que un día te cae el correo, la web y tal, Sí. pues asúmelo y ya está. Avisado quedas. Y si es un gasto más que una inversión y ya está. Pero puedo entender que para un porcentaje de trabajos o de autónomos, pues al final cuando dicen, pero yo para qué necesito todo esto, ¿no? Pero luego te decía que, joder, nos hemos encontrado cosas como que tengas el correo en Google y entre 6, imagínate que estés pagando unas... Y digo, ¿pero por qué pagas esto? No, porque me venía el Teams y esto. Y dices, vale, te haces 4 notas, no te quieren contratar a la consultoría y dices, mira, te estoy ahorrando 7.000 euros al año ya, de facto. Solo por hablar. Sí, y Ahora han sido mismo. 5 horas. Imagínate, ¿eh? Sí. No, porque Y dices, ostras, hay ¿qué que me darle estás valor a contando? esto, No, claro. cógeme facturas, cógeme tal. Y dices, a veces tiene un porqué. Y bueno, es que, joder, y luego tiene un porqué que dices, me voy a ahorrar este dinero, pero claro, tengo que cambiar a este y este de esto. Vale, esa es otra historia. Que les tienes que cambiar de herramienta. Pero, ¿Sabes qué he hecho hace 5 días? Typeform. Estábamos pagando Typeform en el embudo de la web. Espera, vi la factura. Mira, ¿pero qué estamos haciendo? No puede ser. Si en el... Claro, dije, voy a reflexionarlo. ¿Por qué hemos hecho esto? No, porque molaba mucho. Hace años nos molaba mucho la experiencia de usuario para que la web, ¿no?, sea como muy tal. Para cualificar. Pero claro, ahora que tenemos todo un proceso de cualificación por dentro de la empresa, ¿para qué queremos eso? En realidad queremos que nos contacte con el de WordPress y a partir de ahí abrimos el funnel internamente y nos ahorramos un dinero que no tiene sentido, que no es tampoco nada catchy a nivel diseño, no viene a cuento y ya está. Y lo quitamos. O a veces incluso se solapan y no funcionan, ¿no? Como 100%, cuando compras módulos, también. has hablado de WordPress, por Sí. ejemplo, cuando compras módulos y dices, no, esto, y dices, pero esto no va, y aquí ya tienes uno que... O sea, al final eso tiene que ver también con eso, ¿no? Con la experiencia, cuando Ahí haces has dado, sí. esa consultoría y le dices a alguien, no, ¿y por qué es esto? No, luego hay cosas que te pueden gustar más o menos, ¿no? Sin entrar en tecnicismos. Pues yo recuerdo, pues una compañera de la empresa odia Elementor en WordPress. Y digo, ¿y por qué? Si es cómodo, ¿no? Luego ya son manías o cosas de cada uno. No, yo ahí no entro. Yo no soy muy de esto es la leche y esto es muy malo, ¿no? No me suele gustar, ¿no? Digo, a mí me funciona.
o lo que yo esto me funciona. Pero yo, como decía, estoy en constante reinvención. O sea, todo el día estamos viendo cosas nuevas. Ahora de repente dices, imagínate, oye, que están hackeando WordPress un montón. Es Pues que, fíjate, de hecho ha pasado. fíjate, decimos, oye, nosotros en nuestro sistema nos pueden hackear, claro que sí, pero hay menos riesgo, porque tenemos una política de seguridad muy clara y tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, Bueno, y luego tienes Cloudflare también que te está baneando IPs todo el rato. claro, pero bueno, a ver, hay guau, una cosa, que que hay una tenemos cosa ahí un evidente que es, Cristo. claro, y estamos todo el día, no, compra una IP blanca, no sé qué, el otro, mandas un mail, no, es que hombre, nosotros hemos mandado, en su día cuando hacíamos sistemas de mailing propios, montamos un sistema antes que MailChimp que se llama NetMailing hace 1000 años, como digo yo, y de repente teníamos bases de datos de 60 y 120.000 usuarios, claro. Wow. Era una bestialidad. Trabajamos para ETV también, mandábamos Hostia, qué mailing buena esa, por un tubo, pero era más sencillo. O sea que, a ver, era complicado, era muy complicado también, pero es que hoy en día no puedes mandar. No, es que tienes 1000 sistemas que funcionan súper bien, ¿eh? O sea, lo tengo muy claro. Brevo, MailChimp, tal. Pero siempre, al final andas cambiando y siempre hay problemas y ahora no me entran los de. O sea, estás baneado, miras la IP, bueno, no me llega el correo Hotmail, no me llega Google, no me llega Google, no me llega no sé cuánto. O sea, tienes que coger una IP fija. O sea, al final estás todo el día teniendo que cambiar cosas y procesos y al final son inversiones, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo que te digo, has comprado esto con este producto y de repente se solapa con otro. Nos pasa a nosotros, ¿eh? Nos dedicamos a eso y nos pasa. Claro, a eso sea iba, que- pero es que voy justamente a eso, que hay que hacer una especie de auscultación interna constante, ¿no? De cual médico, analizarlo todo. Sí. Luego, por fuera lo mismo al cliente, como acabas de escribir tú, pero también nosotros como empresas tenemos que revisar las licencias Sí, sí. al menos cada 6 meses, sí o sí. Sí, sí. Nosotros trimestralmente, supuestamente tenemos que mirarlo. Dice, oye, ayer me encontré con un tema. Supuestamente va por ISO. No, sí, no estamos pagando dos cosas aquí y tal. Miramos y no, efectivamente, ya habíamos dado de baja. Pero al final hay un proceso automático. Ah, vale. Pero a veces esos procesos, como cuando te viene luego de nuevo una factura de no sé qué, dices, si me la han vuelto a enviar. Y, Es que eso es y lo ya que- entramos en otro tipo de praxis, ¿no? Que pueden ser. Y luego estamos, pues también, con seguros. Nosotros estamos este año también planteándonos si nos damos de. No estamos, has preguntado lo de la ISO, estamos planteándonos sacar la ISO Claro. o el esquema nacional de ciberseguridad, estamos en La ella. 27001. Y ciertas cosas, Mm. ciertos procesos los estamos ya interiorizando para que luego, bueno, que son procesos Claro. normales, que tienen sentido en nuestro día a día, más allá de sacar el sello, ¿no? Que está muy bien tener desde luego la certificación de calidad, pero por un lado está en ciertos cambios de procesos que hemos ido interiorizando. Ahora esto decía, esta inversión que hemos hecho estos 3 días ha sido también para definir algún tema de servidores, de seguridad y demás. También es verdad que ha coincidido. Al final, pues sí, lo hubiéramos hecho si no hubiera habido el apagón hace unos días. Digo, joder, pues seguramente la parte de servidores no hubiera tenido tanto peso. Es así, si es que somos humanos y nosotros nos dedicamos a esto y muchas veces lo dejamos en segundo plano. Igual no hay que dejarlo como un estado negativo, ¿no? O sea, información, y sobre todo porque nos gusta comunicar bien, es que justamente es normal que el usuario, lo mismo que tú y yo, no tenemos que parar y repensar cosas. Una persona a pie de calle que no tiene ningún contacto con esto, si solo se informa por 2 medios, como mucho, o 3, no le podemos pedir que tenga una conciencia constante de todo, de la electricidad, de los recursos. O sea, es imposible. Hombre, pero sí que hay esa tendencia y eso es un poco el tema negativo de las redes sociales, ¿no? Claro. De todo, ¿eh? Que al final te quieres informar, ¿no? De todo y al final, como cuando tú vas al médico y te dice el médico, oye, mira, no me mires Google antes de venir. Si vienes donde mí, Tal cual. ven con la mente limpia, ¿no? Que a veces te pasa y dices, pues tienes razón. Y lo que nos dedicamos, pues vamos ahí, he visto que la rodilla y tal, y te mira así y dices tú, vale. Otro me callo, más. Me callo. Pero bueno, en cierta forma sí, pues es habitual. A nosotros también nos sucede esto de prestar. Al final no deja de ser, ¿no? Pues tienes una serie de acciones que priorizar. Y normalmente no te da tiempo a todo, ¿no? Yo como tú, yo no veo esto como un tema negativo, veo a ver, pues evidentemente dices, habrá que estar preparado, no me voy a comprar una radio ni me voy a ir a comprar 50 litros de agua y tal. Bueno, que el que quiera yo no digo nada, el que necesite y se sienta mejor por tener todo y si quieres un esto antinuclear, que cada uno lo vea, ¿no? No sé qué puede pasar. Estamos en un mundo, la verdad que con una realidad cambiante. Yo no soy nada fatalista. Digo, bueno, pues si nos tiene que venir, el día que nos venga algo, pues oye, si te ha tocado, mala suerte. Yo he tenido un par de accidentes graves y estoy aquí. Pero literal, Entonces, y no solo eso, ya. hay familiares en guerras pasadas hace 2 generaciones, simplemente. O te cuenta gente que viene de otros países su vida y alucinas. Y dices, bueno, ostras, también, o sea, exacto. Gente de otros países y dices, ostras, tela, ¿no? Aquí tenemos un nivel de vida, tenemos una... Hablabas de... Yo siempre creo que la vida ha tenido suerte. O
O sea, suerte. 100%. Que la suerte se busca también, ¿eh? Pero digo que... Sí, pero de nacer aquí también. Sí, claro. Hombre, aquí... Rodeo de Montes. Vivimos muy bien. Bueno, yo me vivo muy bien. Yo soy un tío feliz. O sea, lo mío. Digo, el 90% de mi tiempo, ¿eh? Pero no el 100%. Pero digo, más o menos hago lo que quiero, lo que me gusta, trabajo en lo que me gusta y normalmente pues con una calidad de vida digna. Trabajo mucho, seguramente, más de lo que debiera. Pero ese es otro reto importante de confesión, ¿eh? Que me decías antes, confesiones. Digo, quiero bajar el pistón un poco. Intuía. Pero si te... ¿Estás delegando ya tareas más estratégicas? Sí. Cada vez estamos intentando seleccionar en puestos claves o mandos intermedios. Una empresa pequeña tampoco tiene personas que tengan mayor nivel de autogestión, ¿no? Ese es un poco también un objetivo de los últimos tiempos, ¿no? ¿Y en ese paso vas a comunicar más, quizás? Lo que pasa es ¿No que... te apetece? A ver, es complicado. A ver cómo explico esto, ¿eh? Nosotros, la generación nuestra, la de los 70, yo soy de 74... Pues muchas veces cuando viene gente muy joven y viene gente súper cualificada, muy preparada, pero yo tengo esa sensación, a mí me está costando. O sea, yo puedo decir, históricamente, para que una empresa funcione bien, siempre dices, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues bueno, la tarea comercial y la gestión, pero cada vez es más importante la gestión de las personas, ¿no? 100%. Y yo creo que hay, no sé, si coges la generación de 20 años arriba, de 50 a los 70 o de 50 a los 30... el cambio es brutal. De 50 a 70 no hay tanto cambio como de los 50 a los 30, ¿no? Entonces vienen con otro tipo de... Yo estoy en ese proceso ahora mismo, ¿eh? de aprendizaje, pero tengo muy claro que al final el mayor responsable de lo que pase en mi empresa soy yo. Entonces, si sale mal algo, no le voy a decir a Pepito o a Manolito. Yo soy el primer responsable de que salga, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que hay que hacer un trabajo importante. El trabajo hacia adentro, ¿no? Buscan cosas distintas. Y cuando hablamos se nos llena muchas veces la boca de... Hay una palabra que me hace gracia, ¿no? Yo les llamo los palabros, ¿no? Que hay muchos actualmente. Los palabros. Talento, ¿no? Y además con esa... Digo, pues cuando estamos buscando gente que te acompañe en el equipo, ¿no? Ya no se habla de personas, departamento de personas, no de recursos humanos y todo el cambio que viene a veces... Me parece interesante el intentar bucear en lo que se busca, ¿no? Y para mí eso es importante y es además algo en lo que digo, oye, David, tienes que prestarle más atención de cierta forma porque es que es muy distinto. O sea, no puedes pensar que yo metía 27 horas... no, que son de otra manera, son de otra pasta, funcionan de otra manera, no tienen un concepto de lealtad, me refiero en cuanto a la marca... Que es normal, digo, que lo que pasa es que... Me has tocado a mí un dolor directo. Claro, sí, no sé. es claro, porque la cuestión es, claro, tenemos nueva generación con una capacidad de impacto, ¿no? A nivel resultado más alta que la nuestra, ¿no? Lo que nosotros con los mismos elementos, ellos tienen la capacidad de hacer más cantidad, ¿no? Tienen como esa percepción de utilizar mejor la herramienta a un punto de más impacto. Entonces, ven la lógica de decir, no, yo con menos tiempo... tengo más impacto que esta gente, les supero. Pero no tienen en cuenta todos los contextos que hemos mencionado al principio, que son tantos inputs y parámetros, ¿no? experienciales que se acumulan, que no le dan valor. Entonces ahí está un poco el reto entre nuestras generaciones y las otras de unir eso. Y te decía lo de comunicar, que creo que lo vas a hacer seguro, y al menos yo me voy a ocupar que vengas aquí para que comuniques, porque tienes esa necesidad de también transmitir, y quiero te va a venir bien también para tus equipos y también a mí. Es una reflexión que no sé si lo haces tú todos los días a nivel comportamiento, si les estudias o te frustras. O sea, ¿cómo estás llevando eso? Porque yo me frustro mucho, ahora ya menos, ahora trabajo mucho en mí para conseguir información. Yo palo zanahoria muchas veces, porque en cierta forma, antes te decía, ¿no? Que yo creo que personalmente estoy... seguramente excesivamente enfocado en una empresa de servicios, ¿no? Al cliente. El casi siempre... Pasar del cliente casi siempre tiene razón a lo importante es el equipo, y si puede ser el cliente, ojo, tampoco es un cambio de paradigma. Para mí también hay una escala de grises en todo esto, ni es blanco ni es negro, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues es verdad que muchas veces seguramente... pues sin querer hemos dejado a los equipos un poco en segundo plano. Quiero decir que no nos hemos preocupado tanto de su felicidad, de qué hacen, pero hay veces que también dices, es que no puede ser. Yo ya sé que tú quieres hacer esto, pero si hay trabajo de otra cosa... Sí, ¿no? Hay grises. Es ahí, tendrás que trabajar. Si no hay, ¿qué hacemos? Te tengo parado así. Y ahí veo un punto de egoísmo, ¿no? En cierta forma, cuando hablaba de lealtad, porque falta el ponerse el mono, porque somos todos compañeros, amigos, y a veces digo, no, joder, hay que aguantar a veces, ¿no? Como las relaciones personales, como las parejas, que a veces a la primera de cambio me separo, ostras.
igual has tenido un mal momento y espérate un poco que todo esto se puede reconducir. Yo tengo esa sensación de que hemos pasado muy rápidamente de la típica empresa, no hablo de mis padres y mis abuelos, que no, como decía un buen amigo, decía, no, mi aita y mi tío decidieron las suertes quién iba, uno a Vitoria, otro a Mondragón, y los dos se jubilaron en la misma empresa. Una historia chula. Pero dices, bonita de contar, pero sí, dura. pero complicada. Sí. Pero yo sí te he pasado de que en Fidenet hace, joder, tío, tenemos 23 años, hemos pasado de personas que han estado 11, 8, 7, 6, 5, 7, 6, 5, a ser complicado pues que pasen más de 2, 3 años. O sea, al final, y esto ha cambiado. Entonces dices, cuando lo ves con los demás, ya sabes, ¿no? Yo soy muy de refranes, ¿no? De mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? O el tuerto es el rey del país de los ciegos. Pero dices, cuando ves que a los demás les pasa lo mismo, dices, vale, no soy el único. Pero quiero decir que nos tendremos que poner las pilas, ¿no? En cierta forma, y en intentar entenderles mejor, porque es que no vale nada frustrarte. Yo me frustro, ¿eh? Al final, ojalá fuera verdad. No hay que ocultar esto porque es una realidad. No, yo me frustro y ahora mismo, yo te digo, para mí o sea, ahora mismo, a mí lo que digo, tengo que empezar a mejorar en esa faceta, porque al final ves personas a nivel de liderazgo que consiguen, ¿no? El generar esa ilusión y esas ganas de estar, y dices, oye, pues eso es importante, que luego haya muchas más cosas. Tiene que haber trabajo, tiene que haber rentabilidad, tiene que haber orden, son muchas cositas las que tienen que ayudar, ¿no? Pero yo creo que ahí las empresas tecnológicas estamos ya en ese, oye, ojo, tenemos que empezar a cambiar. Seguramente también tenemos que hacer ver, porque en los momentos que vengan las vacas flacas y cuidado con la IA, que si quieres luego abrimos el melón, que ahora mismo no tenemos desarrolladores, no tenemos gente de más, pero ¿qué puede pasar si dentro de un tiempo hay trabajos o partes de trabajos que nos lo va a hacer de manera automática, ¿no? Una inteligencia artificial, y ya no nos va a hacer falta eso? Es en el momento que recularemos, en el que diremos, oye, perdona, que ahora... Quiero decir que ahora estamos en una situación que yo creo que los emprendedores, los pequeños empresarios, estamos un pelín indefensos, no vemos mucha empatía, o yo no la veo al menos, y creo que evidentemente hay algo de aprendizaje dentro y de frustración de cada uno que tenemos que trabajar. Ahí has dado en un clavo. Sí. O sea, en un punto clave. Sí. La empatía tiene que ser bidireccional. Pero ahora no la hay, ¿eh? No, estoy de acuerdo, por eso. sea, O sea, hay una especie de balanza. Bueno, que, la hay. O sea, es mucho decir, ¿eh? Pero... Sí, sin entrar en absolutismo, sin determinar como la verdad absoluta, que nunca jamás, de hecho, el disclaimer no lo hacemos, para que quede claro. Sí. Pero sí que es cierto que estamos ahora en un contexto en el que se está balanceando hacia un lugar que contra, ¿no? A la contra seguramente esto se vuelva a ordenar, pero es tarea nuestra también de decir, oye, pues yo ya he hecho mi recapitulación, aquí tienes, mira, me he equivocado yo en esto, no he considerado esto y esto. Vale, ahora tú de tu lado, ¿lo has hecho? O sea, lo hacemos juntos, lo exponemos. Y sí que noto que hay un cambio de paradigma que está sucediendo. Estoy escuchando gente de tu generación, de la mía, yo 43, de 30. Los de 20 hablan más de lo personal que de lo profesional, pero ya empieza como a todo el mundo a decir, oye, que no me quiero quemar. Que quiero disfrutar de este proceso. Sí, yo creo que también, al final, bueno, no es lo mismo trabajar, yo que sé, en una multinacional con una ganancia brutal y demás, que una pyme, una empresa en la cual tú sabes que eres parte. Yo a veces hablo, ¿no? Joder, tienes que ponerte la camiseta, ¿no? Ya sé que no vas a defender la marca Fidenet como la defiendo como yo, propia, que al final es como, yo siempre digo que es como mi primer hijo, ¿no? Pero en el fondo quieres gente que esté contenta, que se le vea bien, feliz y tal. A mí no me importa tanto, digo, no, los tiempos de descanso mayores, pero al final que el trabajo también se haga, ¿no? Y que cuando no si el resultado es el mismo, que al final si no caes en una especie de vacío de, bueno, si no lo hago en 5 días, lo hago en 10. Y no puede ser. Ese es el reto de la generación. O sea, creo que ese punto a veces que digo de egoísmo y que no se me entiende, seguramente esto igual trae polémica, ¿no? En el podcast, pero dices, creo que es bueno que hagamos esta reflexión, porque normalmente hablo con muchas personas como yo, te hablo de empresas pequeñitas, empresas que no facturan bestialidades y gente que no tenemos jet privado y un coche de 100.000 euros. Que es el 95% del mercado. O 99. Y 99. Y muchos, bueno, yo de esto no puedo hablar. Y yo, joder, creo que tenemos que empezar a hablar un poco también de esto, porque en cierta manera, si tú vas y tú crees, hombre, si tú estás ganando muchísimo dinero a expuertas y luego estás escondiendo cosas, pues entiendo que al final no te interese, pero si estás viendo la realidad, yo no digo que seas una cooperativa, pero oye, es lo que hay, y a nivel de rendimiento, pues al final, no, yo quiero esto, yo quiero estas vacaciones, yo tengo esto y estos derechos, y hostia, llega un momento en el cual
compensar eso se hace complicado. Y ese mapa de empatía que dices, yo me pongo, siempre decimos los que somos consultores, ¿no? Yo me pongo la gorra de cliente o me pongo la de periodista, como he hecho en veces como contigo, Sí. y me pongo en tu lado, intento ponerme ahí. Y yo intento que los demás hagan, ¿no? Y a veces me pasan situaciones que digo, bueno, pues está claro que no, que estás pensando solo en ti y no en el equipo, Ahí ¿no? otra vez, de vuelta tocamos una fibra interesante, porque claro, es cuando tú te pones del otro lado y comprendes la dimensión, dices, espera, este hombre se está preocupando para que todos aquí sigamos teniendo, ¿no?, una estructura y seamos felices. Y yo me preocupo para que esa tarea que hago se finalice y también yo ser feliz en ese proceso. Ya está, no hay más. No es que hay... no hay que confrontar, no hay que discutir. Es que no hay a ver, simple. No hay que hacer el pino con las orejas. Joder, Exactamente. Es que la cuestión es decir, si tú estás dando el todo para algo, sí. Mira, pues si tú trabajaras un 10, 15, 20% más, evidentemente esto puede ser también un tema, a veces es un tema salarial, a veces depende de cada uno. Sí, los incentivos ahí. Es verdad que cada vez, bueno, por un lado el tema salarial, yo entiendo, para nosotros es un problema a las empresas pequeñas que somos cantera, ¿no? Normalmente que cuando hacemos las cosas bien, pues nos viene alguien y te viene... Y adiós. Pues como los clubes de fútbol, ¿no? Te viene el grande y se lleva, ¿no? Funciona así. Bueno, ¿qué haces? Pues resignarte, sí. ¿Te duele? Por supuesto. No hay más que intentar buscar, ¿no?, tu nicho, intentar que la gente esté cómoda, Total. intentar darle unas condiciones tanto salariales como diarias dignas, y a veces aciertas y a veces no, ¿no? Entonces, yo estoy en una búsqueda constante de eso y siempre creo que los primeros que tenemos que cambiar todo esto es la parte de liderazgo, nosotros, ¿no? Los CEOs tenemos que cambiar esa parte, se nos tiene que ver de esa manera porque a veces podemos dar esa sensación un poco más de, como vamos a muchas cosas, pues esa sensación impersonal es que puede pasa. Suceder. Total. Y decir, no, si es que yo no creo que sea así, pero bueno, tengo 2 millones de defectos, alguna virtud, ¿eh? Pero esa parte sí que creo que la tenemos que trabajar, pero también en cierta forma tenemos que plantear, oye, chicos, no es lo mismo estar trabajando, voy a decir, el BVA y sacar, no me acuerdo, 1.200 millones de euros de beneficio, que entonces puedo entender que levantes la mano, que quieras 35 horas, que quieras... Joder, claro, si ya la empresa, ¿no?, que es una forma de verlo, que una empresa que gane poco o no gane, o esté en números negativos. No, pero no se contempla nunca. Las consideraciones que hay que tener ese son no tantas. Es mi problema, ¿no? Claro, cuando van bien las cosas es, oye, ahora que van bien las cosas quiero un aumento, y cuando ¿no? va mal, claro. Y oye, este año hemos palmado pasta, que te bajo el sueldo, imagínate un variable inverso. Yo lo hablaba con un amigo y se empezaba a reír. Eso sí que es polémico. Y me decía, vale, hacemos un variable inverso, ¿no? Y ya empezamos aquí y dices... No, pero porque el sesgo de todos es que cuando conquistas algo no quieres retroceder. Exactamente. Y que eso también es muy bonito y es muy propio de todos, ¿no? Me compro este coche, ya no quiero bajar de categoría. Claro. Tengo este tipo de casa, ya está. Ya lo he logrado, papá, mamá. Aplauso. Pero en realidad no va por ahí. ¿Qué es? Lo que quiero decir es, las consideraciones son, una empresa reinvierte. Por lo tanto, ya hay una fracción que hay que reinvertir, si no, la empresa cae al de unos años. Luego hay que atesorar un poquito, guardar ahorro para afrontar si vienen mal dadas, que eso tampoco se considera. Entonces, al repartir con impuestos, fuera de impuestos, los porcentajes en las pymes son muy bajos. Y lo único que trabajamos nosotros, las personas que nos apasiona esto, es de ver que hay mucha gente que vive de ello y que está disfrutando de eso, y que ese es el impacto, que esa caja tenga 20 personas que tengan algo que hacer, ¿no? Nos inventamos el trabajo para tener ese espacio. Sí. Pero claro, no es lo que dices tú está muy bien, porque hay que pensar, el filtro mental sería, en el 99% de los casos de las pymes, la persona que la lidera sufre. Ya está. Sí. Y acompañarla para en mí el proceso. Lo malo de eso es que la tendencia va peor, quiero decir. O sea, no solamente no es un tema de hacernos aquí el harakiri, ¿no? Es decir, ojo que está pasando esto. Y ahora, claro, si cada vez tienes menos rentabilidad, no es un tema muy claro. O sea, al final, yo creo que también aquí hay un tema institucional que algo deberíamos de pensar, ¿no? Porque al final, que se nos trate lo mismo a una empresa que al final del año, no sé, factura 1 millón de euros, pero es que ha ganado realmente 12.200 euros ese año. Total. Respecto a una que factura 2.000 millones de euros y ha ganado 1.200 millones limpios, dices, ostras, es que el tema es claro, ¿no? Igual tiene que haber unas leyes distintas o un baremo muy diferente, ¿no? En cierta forma, ¿no? Yo creo que no se nos trata bien. Es un tema, para mí, claramente, de las instituciones
En el caso de Euskadi, por ejemplo, somos territorio de micropymes, totalmente, ¿no? Absolutamente. Entonces, y de cooperativas. Nosotros ya no somos, pero digo que nosotros seguimos reivindicando como el poder de los pequeños. Creo que aportamos muchísimo valor, ¿no? No digo que una tecnológica de 10.000 empleados no lo haga, pero muchas pequeñitas aportamos. Y a veces pensamos eso, el número, ¿no? Cuando estamos en una sociedad, estamos en Gaia, en Nestlé, tocamos la puerta y no, ya sé que yo no soy Ibermática y esa o Bilbomática, digo, pero joder, hacemos cosas muy importantes, tenernos un poquito en cuenta, ¿no? En la toma de decisiones, y luego entendemos que, joder, que la parte institucional a veces nos tiene un poquito de lado, y eso nos ayudaría, porque al final es una pena, que si tú puede venir, no digo, hay un proceso muy de fusión que está muy claro, y yo creo que el mercado te pone en tu sitio. El mundo del RP en Euskadi, fundamentalmente más en Guipúzcoa, si me apuras, se le ha llamado el Silicon Valley de los RPs, ¿no? En su día. Ah, mira. Sí. Claro, a cada uno hacía su programación, ¿no? Su pequeña programación y su sistema. Y nosotros hace muchísimos años dijimos, no, vamos a entrar, que hay un montón de agentes, hay un montón de players en el mercado, ¿no? Pero es verdad que con el paso de los años veíamos que cada uno hacía un poco la guerra por su cuenta, pero había espacio prácticamente para todos. Luego ya llega el Ticket Buy, y ahí empieza a haber un poco... Ya estamos implementando. Empieza un poco todo el baile, ¿no? Ha habido procesos después de las crisis también, de fusión. Seguramente llevamos muchísimos años viendo, joder, ¿tiene que haber tantas empresas del mundo del RP en Euskadi? O en Guipúzcoa en este caso. Joder, me parece una pasada, demasiadas, ¿no? Ha habido un proceso aquí que Zucchetti ha comprado un montón de empresas y yo creo que ha hecho algo muy natural. Cada X tiempo pasa esto, que entran y ¿no? Pasa, creo que son ciclos, a veces vienen por crisis, pues en otro sector escuchaba el otro día, ¿no? de Cuchabank, que decía, bueno, ¿vais a propiciar algún proceso de absorción? Decía, no es el momento, ¿no? Como diciendo, el mercado está más o menos reordenado, me imagino que tiene que ver con todo esto del Sabadell, ¿no? Y del BBVA. Hombre, hay una fusión histórica que va a ser histórica ahora mismo, sí, y ellos han dado beneficios históricos también, Cuchabank ha dado beneficios históricos. Pero esa pregunta se hace por lo que ha pasado, ¿no? Con lo que está pasando en Sabadell, que dice que lo normal es que el periodista dice, ¿por qué? Y la respuesta es muy lógica, dice, no, nos va muy bien así como estamos y no estamos encontrando una caja de ahorros o un banco que esté pasándolo mal, que al final es lo que buscas, ¿no? Alguien que a mí hace unas semanas me ha llamado una empresa, un amigo, a ver si les ayudamos en el rescate, como decía, y bueno, a buscar una fórmula, no te llama para fusionarse contigo para haceros más grandes, te llama porque les va mal. Y entonces intentas buscar alternativas. Una alternativa. También puede pasar que veas algo mutuo, pero yo creo que es más... Mira, ahí eso está muy interesante lo que estás... justo yo vengo ahora, estoy haciendo alguna especie de... Este año, años anteriores, los primeros 15 te podría decir, claro, asocia lo de la parte del ego profesional, tú crear tu territorio, es decir, crear tu empresa, tal, esos sueños, lo consigues y dices, espera, ¿no tiene más lógica ahora que estos competidores que tradicionalmente competíamos y no queríamos, me ha quitado la licitación, no sé qué, bueno, contratos, tal, no sé qué, y esto lo hablamos en el doc, tú y yo también, ¿no? Esa cultura cooperativa, no cooperativa desde el punto de vista como vehículo, sino de colaborar para generar esas alianzas que puedan ser ¿no? UTEs y que luego terminen en consorcios y posteriormente ya en un holding más definido como un grupo, pero no es nada que no haya pasado en todos los grupos que hoy se llaman grupos aquí en Euskadi, y esos procesos están empezando a parecerse a otros ciclos anteriores. Y nos tocamos muchas fronteras, ¿no? Estamos como empezando tengo la sensación de que empresas como las nuestras van a empezar como a ordenarse también. Pueden pasar dos cosas, pero fíjate, a mí históricamente había pensado, ¿y vosotros por qué nos integráis dentro de una otra gran empresa, ¿no? Y hacéis la parte más vertical? No digo eso, yo digo más en a mí me han hacer dicho grande, muchas veces, eso, claro. Efectivamente, pero yo voy más en tu línea. Yo muchas veces he ido a la contra, y me doy cuenta de que históricamente he ido a la contra de muchas cosas, o por lo menos he ido siguiendo mi instinto, mejor o peor, me ha funcionado mejor o peor, pero voy y recuerdo, ¿no? Conversaciones e incluso alguna conversación con una empresa de RP de aquí, de Euskadi. Oye, vosotros lleváis la parte de internet y toda la parte de desarrollo de web, e-commerce, tal, marketing digital, y nosotros nos centramos en esto y tal. Y la verdad que sonaba bien, pero no nos ha funcionado. Y creo que en el paso de los años, yo decía, joder, cuando históricamente nosotros nos hemos asociado, nos ha ido mejor o peor, o hemos hecho proyectos en colaboración con empresas y nos ha funcionado mejor o peor. O sea, al final ha habido veces, me acuerdo del caso con un buen amigo, que lo hablábamos hace poco, un proyecto que fuimos juntos de la mano, que pensábamos que podíamos sumar y realmente
nos salió a los dos deficitario el proyecto. Y como nos salió deficitario... ¿Cuántas hay de esas, Ah, no muchas, pero ¿sabes cómo terminamos? Echando una cerveza juntos y diciendo, no nos presentamos más juntos, ¿no? Estoy de acuerdo. Hasta ahí. Y fíjate, hoy somos súper amigos, éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos, y hace unas semanas lo hemos vuelto a comentar, y ¿te acuerdas de esto y tal? Nos reíamos y tal, y además nos sirvió, nosotros teníamos un cliente y no funcionó la colaboración, y en aquel momento pues decidió que quería una gran empresa que le diera todo el soporte, que es a veces lo que nos ha penalizado, ¿no? El hecho de cuando dicen, no, si está muy bien que seas muy vertical y que seas el mejor, no sé, en estrategia digital o en SEO y en SEM, ¿no? Misión, visión. Pero luego quieren una agencia que haga de todo, porque no le quieren contar lo mismo a 3 personas, ¿no? Absolutamente, sí, no quieren, estoy de acuerdo. Por eso estoy viendo como una oportunidad curiosa en que estas empresas que no ya ostentan una facturación de más 1 millón, más o menos, o por ahí, que dices, bueno, pues oye, ya lo has conseguido lo que querías, medio estable, runway, es decir, ya a corto plazo más o menos controlado, no mucho, que por cierto es otro melón que podemos dejar. Sí. Pero bueno, justo cuando ya cada uno ha conquistado un espacio y coincide con ese reordenamiento que decías tú del inicio, ¿no? De, oye, pues me ha tocado hacer una reflexión profesional también, es decir, ya, lo que hacemos bien ya lo tienes definido y ahí empieza como a ser más claro con quién te puedes asociar de forma muy clara, no tan... ¿no? Hombre, para mí hay 2 cosas. Una es la parte de la mentalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre lo intento inculpar nosotros trabajamos siempre que podemos con código libre, que no quiere decir que seas mente abierta, pero puede tener que ver, al final tiene más similitudes. Pero ahí en valores tiene que coincidir contigo. Sí, pero es más sencillo que coincidas y, no sé, a veces decimos, no, pues que yo vendo licencias. Puede ser una persona fantástica, pero digo, si tú vendes licencias y yo vendo un modelo de servicio, va a ser más complicado. Luego las personas nos llevamos de maravilla y podemos tejer una estrategia, pero tiene que ser el modelo muy match. Tecnología nos va a cambiar. Claro. Y ¿sabes qué creo que hace que esa teoría que podemos tener tú y yo más, ¿no? La de, no, yo quiero llevar proyectos y puedo colaborar sabiendo que a veces me voy a equivocar, sabiendo que a veces me va a fallar, es que yo creo que hoy en día lo que es la tecnología en sí, o sea, los RPs, los sistemas de las videollamadas, el control horario, o sea, todo aquello que, no digo que antes no lo podías hacer tranquilamente en una hoja, un parte de trabajo, y si eras honesto y demás, pues más o menos podías llevar un control. No digo que no. Pero hoy en día lo tienes mucho más sencillo y vas viendo y puedes ir midiendo a medida que vas haciendo el proyecto. Es decir, si tú eres muy bueno en desarrollo de web, de WordPress, y hay uno que es muy bueno en SEO o en SEM, puedes trabajar de la mano y puedes saber cuánto tiempo. Igual hace unos años también, claro que sí. Pero hoy en día es más sencillo. Imputas tiempos, vas viendo rentabilidades y dices, ostras, ¿tú esto lo haces en 8 horas? Sí, yo 14. Y eso creo que es algo que tenemos que inculcar a los equipos. Es decir, cuando alguien dice, yo no sé cuánto me lleva esto, no. Tienes que pensar si esto es rentable o no es rentable. Yo estoy en esa guerra también, como digo, es que hay esa de decir... la supervivencia futura. Si tú haces... No, yo puedo hacer podcast, claro que puedo hacer. Pero si tú lo haces y lo haces más rápido y mejor... ¿Por qué lo voy a hacer con mi equipo, no? Mira, comprobadísimo. O sea, la cantidad de cosas que yo estoy viendo ahora mismo para que todo esto siga funcionando y tal, nos ha costado mucho... Y esto es fruto de algo que sabemos hacer hace años. Y haciendo pelis, y aún así, este set... requiere lo mismo que tú dices, ¿no? Una web, o sea, es decir, un proceso requiere tanto refinamiento que esa ventaja entre punto A y punto B es tan, ¿no?, distante que dices, ¿para qué yo voy a intentar hacer eso si ya lo está haciendo el otro? Me asocio de forma natural, pero tiene que ser natural. Que hay ese punto que hay que querer ir, ¿no? Porque en el modelo racional de cómo te relacionas tú con tu producto y el cliente, dices, vale, yo hago de aquí a aquí, tú haces de aquí a aquí, tú hablas con el cliente, yo te delego esa charla con el cliente y yo te sirvo a ti, fin. Y ya está, y se acabó. Sí, pero es verdad que luego aparecen los miedos, y que es algo normal, o muchas veces el tema del control del cliente, ¿no? Muchas veces. Y todo el rato. Históricamente hemos tenido también ese debate a veces, y yo a veces sí me doy cuenta que muchas veces digo, a mí no me importa compartir muchas veces proyecto, pero cuando tengo un cliente que, digamos, la responsabilidad máxima es de Fidenet, digo, esto lo llevamos nosotros. No, pero tú tienes el contrato. Ahí exacto, yo claro. ya soy más innegociable en el sentido de, no me importa que, a veces decías, a mí me ha tocado hacer de todo, bueno, son situaciones kafkianas, de tú no eres de Fidenet, eres de esta empresa y tienes, dices, bueno... ¿Cómo lo explico? Vamos a ver, yo ya no estoy para, ¿no? No estoy para estas cosas, ya, no, es que si ya te dice, no, va por ahí. Tú vienes de no sé quién y tal, te toca hacer cosas que digo, joder, parece que tienes que andar como a escondidas, ¿no? Dices, pero yo no, si te preguntan, tú eres de tal, ¿no? Bueno, vale, pues ya lo hacemos, pero me ha tocado situaciones kafkianas, como te decía, pero yo históricamente nunca he dicho, hombre,
puede ser que tenga una persona, una empresa, un externo, y cuando tengo un externo, igual al cliente le quieres dar la seguridad de que es como de casa, ¿no? Y le das más seguridad. Pues yo me acuerdo también, como decíamos en pandemia, cuando tenías un desarrollador o alguien de sistemas o de, que yo qué sé, que vivía, me da igual, en Galicia o en Argentina. Sí, 100%. No, igual no le decías al cliente dónde estaba, porque la relación era por correo y tal. Yo suelo decir que no contar todo no es mentir, ¿no? Decir, pero de repente un día dice, ostras, si me acabo de dar cuenta de que, claro, es que te das cuenta que nos generamos nuestros propios miedos y inseguridades, ¿no? A eso iba con la autoestima. Y si tú no le cuentas, dices, pues mira, este chico que te lleva atendiendo es de Galicia. Pero espera, esto es muy propio también de la pyme, ¿no? De sentirse que es pyme, pequeña. Y hay que darle la vuelta a la mentalidad de, no, somos, ¿no?, los que construimos la economía a nivel global. Entonces, claramente, eso ya tiene que ser un valor. Y segundo, en el segundo orden de magnitud, ahí está claro que tiene que ser, lo que acabas de decir, oye, ya sabes que todas las pequeñas empresas trabajan, colaboran, yo lidero esta conversación, yo soy el máximo responsable contigo, y tengo, mira, este equipo en Argentina que subcontratado. Yo me hago responsable, tranquilo, no pasa nada. Sí. Te hablará Pepito. Si lo pones front, ya se acaba toda esa rumiación interna, esa sensación de tener que no... Y también esa falta de liderazgo propio, de no darle valor a tu trabajo, que tiene mucho valor. Porque tú asumes la responsabilidad, por cierto. Sí. Entonces ahora tenemos un proyecto también fuera de aquí, un tema en Miami y en Venezuela, y una de las partidas que teníamos que valorar era, tenemos un proyecto gastronómico, estamos con el equipo de Andoni Aduriz, de Novaritz, claro, que vamos a hacer unas jornadas gastronómicas en Venezuela, en Caracas, dentro de un mes, y hay un planteamiento presupuestario claro, que es decir, bueno, si yo tengo que ir con gente de mi equipo aquí o a hacer un audiovisual o algo y tengo que ir a Caracas, pues igual tiene más sentido allí, que haya gente de allí, que claro, es un tema económico, ¿no? Y dices, tal cual. Y al revés, y dices, no, otra cosa es que diga, no, es que quiero que todo el mundo haga lo mismo. Digo, pues igual tiene sentido que desde el principio venga alguien de Caracas aquí, se tire 15, 20 días grabando lo que tengamos que grabar y luego nos volvemos, ¿no? Pero a veces da como esos miedos, y lo que dices tú, yo digo, sí es un tema claro. O sea, si tú no tienes un presupuesto para pagar X billetes de viaje y pagar la estancia y el trabajo de personas de aquí a allí, pues al final es como dices, muchas veces en el mercado nuestro, en lo tecnológico, pues no, a mí me llaman empresas de la India con sede en Londres todas las semanas. Me llaman empresas de Sudamérica para dar servicios todas las semanas, no, todos los días. O sea, sí. Que es normal. Al final a veces es un mercado y es lo que funciona, ¿no? Y a veces funciona mejor o peor, y luego pues la distancia, la comunicación, la cultura también a veces es distinta, pero a veces viene un cliente y dice, no, yo es que tengo este presupuesto. Digo, pues yo con gente de casa local no. O bajo el precio hora, que si bajo el precio hora, es que si te puedo cobrar la mitad de lo que cobraba, te estaba engañando. Con las mismas personas me refiero, ¿eh? Y aparte tú muy poco eficiente de Eso tu parte. Y digo, no te lo voy a hacer. Entonces, o llamo a alguien de fuera, o te cojo un junior y digo, mira, pues esta persona te lo puede hacer de esta manera. Sí. O evidentemente cojo personas que estén en otros lugares donde cobrando muchísimo menos se sientan bien, ¿no? O sea, si tú piensas a lo grande, cliente, yo trabajo a lo grande. Ahora, si tú quieres hacer algo a lo grande y pedirme a mí hacerlo, ¿no?, en pequeño, pues ya esa disonancia ya es para mí grave ya. Pero a veces pasa que no todos los proyectos son escalables. Es decir, hay algunos que puedes bajar. Trabajo, ¿no? El que tú... Sí. Y antes la de, bueno, me va a volver loco en buscarte una solución alternativa. Y no, si no vienes de aquí a aquí, es que no. Muy de pyme también eso, ¿eh? Sí. De querer asumir tú la responsabilidad de resolver el problema cuando en realidad tiene que procesarlo el otro. Sí, ¿no? pero fíjate que a veces, bueno, curioso. no, sí, pero a veces ya vienes, bueno, yo antes, esto es curioso lo que te digo ahora, ¿no?, que no paro de hablar, ¿no? Pero antes iba más donde un cliente y le contaba el libro, hacemos esto y esto y esto y esto y esto y todo esto y tal. Y ahora muchas veces voy al revés, digo, te escucho. 100%. Y a veces me dicen, joder, pero cuéntame qué hacéis. Y digo, joder, hemos pasado de la noche al día, ¿cómo ha sido esto, no? Y a veces digo, joder, eso fue de muchos años también. Digo, tú estás seguro, como me dejes hablar, ten cuidado, ¿no? Y bueno, se establece esa relación normalmente de confianza, de buen rollo. Y esto da razón también, que es cierto que es muy de, si fuera ¿no?, somos adolescentes profesionales y ahora adultos profesionales, creo que es más propio del adulto decir, bueno, pero voy a escuchar mejor porque ya ha pasado mucha fase de yo querer decir, no, hacemos 200.000 productos. Sí, todo lo que hacemos, ¿no? Claro, ¿no? Explicar todo y dices... Que explica también eso de la autoestima profesional de yo tengo que demostrar dimensión para que el otro confíe en mí. Sí. Y al final es al revés, es mira, confiemos, cuéntame y ya vemos. También es distinto... ¿Por qué te llaman? ¿No? No es lo mismo. Bueno,
¿por qué se produce ese contacto? Bien porque te han llamado y te han prescrito o referencias o te conocen o tal, o que tú hayas hecho una acción comercial y entres, ¿no? Entonces ahí igual sí que tienes que explicar más. Pero si te han llamado, pues normalmente dices, bueno, ya sé, os conocemos o vienes de tal, tal, tal. Y esas preguntas para mí son muy interesantes. De la misma manera que es para mí clave, es capital, es cuando tú haces una oferta y no te la cogen, preguntar. El arte de cualificar es esto, ¿no? El ¿Qué arte de problema cualificar tenemos bien. muchas veces y tal? Y a mí me ha pasado incluso con mis equipos. Digo, Bueno, miedo. Pero si no pasa nada, yo le he pasado a él una propuesta y me dice que no. Y, no, pero espera. Ahí hay es doble filo, ¿eh? Porque sí que es cierto que cuando se cualifica, por ejemplo, ¿no? Yo traigo oportunidades a Funnel porque yo soy más en PR, sí. pero luego hay equipo y tal ahí cualificando y tenemos en MQL una porrón de cosas y en SQL como el 8 o menos. Digo, oye, pero estamos todo roto. ¿Cómo hacemos para cualificar mejor, acompañar mejor ese proceso? Y claro, pero una cosa es cualificar, que sí, pero yo te hablo ya de cuando tú tienes una oportunidad creída. Bueno, nosotros tenemos en Odoo todo un CRM, un proceso, un flujo, y cuando caen las oportunidades y dice, está todavía denegada. Yo pregunto por qué. Porque, por ejemplo, a mí me ha servido mucho para que en un área en concreto haya visto que nosotros en las últimas propuestas de los últimos tiempos ha habido un porcentaje muy alto que no hemos entrado por la variable precio. Eso es clave. Saber que por tu lado, porque te has pasado por arriba. Eso es cuando yo voy... A ver, muchas veces te genera, mándame una encuesta, pues no te voy a rellenar o te relleno mal, pero yo prefiero, además, intentar llamar. Descuelgo el teléfono. Llamadita. Oye, una cosita, ya está claro que no se coge no habéis cogido la propuesta y tal. Cuéntame la verdad, no me digas, no, mira, dices, pues os habéis bañado en precio, pues ya está. Y mucho, pero mucho alguna vez, dices, ostras. Y a veces comparas y dices, igual no tienes lo mismo, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Pero a mí sí me gusta saber, porque no quiero pensar de, no me cogen, no te han cogido una propuesta y dices, oye, que aquí tenemos ¿sabes? Sí, un cráter importante. Claro, ahí está la parte humana que lo de la IA lo vamos a dejar. Bueno, llevamos 1 hora y 20, ¿eh? Joder. ¿Qué te parece? Te estás pasando bien, ¿eh? Antes hemos dicho lo de 1 hora y cuarto. ¿Hora? Sí, tanto. Y por eso. Otra vez. Bueno. Pero pendiente queda. Sí. Y bueno, no te preocupes que lo vamos a hacer. Sí. Pero claro, en esa, ya por cerrar, ¿no? Pero en este cierre de. No es muy matemático, porque claro, el humano va a seguir estando ahí todo el rato. Porque claro, te vienen 10 clientes que se te cae la propuesta porque te pasas. Y te has pasado de precio. Ya, pero hay otros 100 clientes que pagarían como esa especie de punto de observación fuera de la caja. Sí. Es muy propio de poder entender mejor el mercado, que son infinidad de inputs que no va a tener en cuenta la IA. Sí. No, hombre, por supuesto. Ni en los procesos automatizados. Yo me refería más a cuando tú de las cosas que haces en negocio hay una parte que dices que casi siempre falla lo mismo, es decir, no es que ni la propuesta es mala de valor, o sea, y es un tema de precio y dices, ostras, no soy competitivo aquí por el motivo que sea y tienes que analizar, pues porque hago demasiado las cosas. Pues me acuerdo de WordPress y de propuestas, digo, bueno, pues que nosotros lo hacemos de una manera, con un pues no hemos sido capaces de explicarle al cliente que nosotros no hacemos una plantilla con no sé qué, sino que hacemos un framework que tal. Muy bueno. No hemos explicado esto. A ver, vamos a ver las propuestas. ¿Queda claro? Sí. ¿Se explica? Sí. El cliente no lo acepta. Punto. No, es que esto es mejor. Pero lo sabe. Ahí ya pero lo sabe. Ya está, no podemos hacer. Claro, o sea, no podemos seguir empeñando. Esa parte que te decía de evangelizaciones, que el cliente no lo ve, sigue viendo un WordPress contra otro WordPress. No ve un WordPress con llantas de aleación, elevalunas y demás. Es que no funciona, que hay cosas que son intangibles. Entonces, bueno, igual de eso no vamos a poder escapar, creo que nunca, porque tú vas al mecánico y aunque te venga, que es tu mejor amigo, y no, es que tengo que cambiar también la correa de distribución, porque tal, mira, y yo, pues espera, tío, o sea, me están saliendo 20 cosas cuando viene por una. Pero si lo mides, que nosotros antes igual teníamos más olfato y percepción, y si haces las preguntas y luego lo pones, yo voy a un apartadito en Odoo y le digo, mira, has visto, de estas 14 propuestas que no han salido, 11 son por precio. Y eso te da un dato. No te hablo de 100, no te voy a poner un dato de 100, no, pues no tenemos tanto, ¿no? Pero dices, ostras, tantas, sí. Y además tienes en observaciones, en los comentarios, puedes tener cosas del cliente y dices, joder, pues aquí no, pero tu primera reflexión no es bajar el precio, sino decir, vamos a ver qué le hemos contado al principio para que le den valor realmente a esto. Una de dos. ¿Por qué? Porque no lo valora, porque no se lo hemos explicado bien cuál es la diferencia, porque no somos competitivos en esto y o mejoramos o dejamos de hacerlo. Total, ya también está. es y es que no hay otra. Dices, entonces,
tener ese dato se nos llena la boca, ¿no? Con lo del dato, el dato y el dato. No, pero es que es verdad, pero al razón, final muchas sí, sí. veces, que yo soy históricamente muy de olfato y históricamente me ha funcionado bastante bien, pero es que ahora ves cosas, lo aterrizas y dices, ostras, no, esto no Bueno, puede quien ser. está viendo puede decir también, oye, si de 11, o sea, si de 15, 11 caen por precio, igual y en proceso lo estás haciendo medio bien, puede que el mercado ya no quiera comprar WordPress con seguridad, y el contexto ha cambiado, cambiamos el producto. Y ahí viene un poco lo del hilo de la innovación, pero que hay que también estar atento. Ahí hemos hecho una historia y hemos dicho, si el cliente no ve esto, lo que hemos hecho es hemos vuelto un poco como a nuestros orígenes, hemos montado nuestro propio framework, nuestro propio CMS, que es lo que hemos hecho históricamente muchísimos años, hasta que vino el software libre, y hemos montado uno pues basado en Symfony, un framework con Zulu, y lo hemos creado y decimos, ahora sí, porque lo podemos personalizar, lo podemos tunear, le podemos ofrecer valor añadido, y además ya no es un WordPress. Y alguno dice, ¿es mejor? Para mí sí. Pero, más robusto, pero seguridad es y todo. Lo controlamos mucho más, Claro, todo el código nosotros, todo no, plugins externos, todo eso es para nosotros y hemos dicho, y esta es una línea, eso a lo que voy un poco en cierta forma como aprendizaje es que no sé si es un error realmente o de una acción que no ha funcionado en un área en concreto durante un tiempo, la decisión que se toma ha sido, ¿podemos ser más competitivos? Sí, pero montando WordPress de plantilla. ¿Queremos? No, fuera. Cuando hagamos WordPress y queremos hacer un WordPress, yo suelo decir de 1.000 euros, que no hacemos, pero pues haremos algo más sencillo. Está genial porque también das un segmental a la gente. Segmentamos y tiramos. Digo, para hacer esto, que el mercado no lo entiende, con un poquitín más de tiempo, no mucho más, damos un producto distinto, mucho más completo, mejor en cuanto a SEO. Y el cambio ha sido eso, pero digo, que no aprendes, como decía antes, de aprendemos a hostias. Así hemos aprendido. Cuando ha salido algo mal. Porque es que si nos hubiera ido bien, ¿qué hubiéramos hecho? No cambias. Pero por eso, o sea, que esa hipótesis no tiene base fundada, cero. Sí. Es o cambias, fin. Exactamente, pero nosotros hemos dicho hoy, incluso de tecnología, y volvemos, y joder, habiendo mucho código libre, habiendo muchos, montamos una base. Bueno, y aparte, no olvidemos que hemos pasado de Flash a, no sé, o sea, la cantidad de cambios que también hay que... No sé por qué no tendemos a mirar el pasado inmediato y a mediano plazo con esas gafas de... Sí. Hostia, así me vestía yo, así vestía la web, así se diseñaba, así no, y pues claro, cambia y demás. Bueno, oye, me ha encantado tener esta tertulia con confesión incluida. Casi hora y media y tal, sí. Bueno, esto significa que funciona, que estamos a gusto y que comunicamos y que estamos a gusto. O sea que totalmente. Te invito a otra. Pues nada, la siguiente ya será después de cumplir 23 años, que lo hacemos ahora ya. ¿Cuándo? 17 de mayo, el Día Internacional de Internet. No, qué bueno. El mismo día, sí. Y ese día además estrenamos la nueva web nuestra, montada con el sistema de gestión. Así que estás invitado a revisarla en modo beta, en exclusiva para ti. El 17, has dicho. 17 de mayo. Vale, hecho. Pues muchas gracias, David, por estar aquí. Un placer, como siempre. Pues encantadísimo de tener este tipo de charlas, que espero que hayas disfrutado, que hayas llegado a esta hora y 25 minutos, que si has llegado hasta aquí es que algo resuena y hay que darle vueltas, ¿no? A esa reflexión de la parte estratégica, la parte de autoestima profesional también, que no sé por qué me ha dado a mí por hablar de esto y que creo que aporta mucho valor, porque lo estoy haciendo y me lo aplico, así que espero que tú también. Y luego ese análisis contextual de cómo cambian los contextos. Ojo ahí, que se vienen cositas.